Y aquí estamos, bienvenidos, esto es solo una vuelta más y voy a presentar al equipo. Está con nosotros Adriana Amado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Feliz fin de semana, el respeto a la diversidad cultural. Bien, recuerden que este es el fin de semana, el feriado es respeto a la diversidad. Cultural. No se llama más Día de la Raza, recuérdenlo. Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Adrián Ventura, ¿cómo estás? Tal? ¿Cómo están? Está Lucía Salinas. Buenas noches, ¿cómo andamos? Bien, y además el hombre que se está sentando, es un honor realmente que esté aquí entre nosotros, Gonzalo Bonadeo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la presentación. Muy Bien. Larguemos con lo que sucedió, la represión en el bosque. La policía bonaerense, bueno, ya el jefe del operativo fue removido, hay mucha incomodidad en el gobierno porque finalmente la policía bonaerense, que es la policía de hoy de Axel Kicillof, reprimió acusaciones cruzadas, que vendieron o sobrevendieron entradas, que el club, que digamos, el gran bonete de siempre. ¿Cuál es tu mirada de lo que pasó ahí? Un muerto, cientos de intoxicados por gases, balas de goma, un desastre lo que hicieron en ese operativo, ¿eh? A ver, hay varias aristas, ¿no? Una es, lo primero que se me ocurre es si vamos a lo coyuntural o vamos a lo más amplio. Lo coyuntural, entre otras cosas, Lucía lo sabe mucho mejor que yo, va a definir, sobre todo la muerte de este hincha de gimnasia, el tema de la causa civil, la causa penal. Hay dos frentes. En la causa civil, olvídense de la policía. Esto hay antecedentes. La causa Mosca del año 2007, Partido Independiente de Lanús, un chofer del diario Clarín llevaba un grupo de periodistas a la cancha Independiente en el año 96, a la cancha de Lanús, le vaciaron un ojo y el fallo de la Corte Suprema, incluido Zaffaroni, votó en contra de que se sancionara a la policía por lo civil. Con lo cual ahí ya hay que entender que la culpa... ¿Qué es lo civil? ¿Qué es lo civil? Si mañana la familia del hincha reclama o cualquiera reclama algo, la AFA es responsable. La AFA es responsable y la AFA y Gimnasia son responsables porque son los organizadores del espectáculo. Bueno, ahí ya un poco me partís la cabeza con la primera cosa contraintuitiva. No estoy hablando de lo penal. Hay un operativo pero además lo penal también... Diferenciame para todos nosotros, civil de penal. ¿Qué cosa es cada cosa? La familia podría ir al fuero civil para exigir un resarcimiento económico por los daños ocasionados, en este caso que serían irreparables, obviamente, pero buscando la responsabilidad civil de quienes no garantizaron la seguridad en este operativo. Lo que sucede con la causa penal que investiga el proceder de funcionarios de una fuerza también es complicado porque lo que la fuerza puede llegar a decir, eso se va a investigar dentro de la misma institución a través de la vía administrativa con los sumarios correspondientes y no podría llegar, tendría que ser primero la fuerza, si verifica que hubo un mal proceder, radicar la denuncia penal. Siempre hay como un terreno gris cuando se busca establecer responsabilidades penales de la fuerza. Hay que ver si cuaja la figura de estrago, por ejemplo, y se puede demostrar que la muerte de este señor tuvo que ver con una situación obvia. Y aún si sacamos a este señor que falleció, hay muchas personas, incluido un compañero de trabajo, el camarógrafo, que te dice, porque están totalmente en condiciones de hacer una demanda. Es muy grave lo que hizo esta gente. O sea, apuntar... de por sí, ya decir, aunque sean balas de goma, vos no sabés lo que puede provocar en otro. Si no le das en un ojo, a ver, podés matar. Podés matar y evidentemente no hubo control. Ahora, es la visión coyuntural. Hay una cosa más genérica. Yo no quiero ser dramático, pero los que vamos a la cancha tenemos mini episodios como este regularmente, que no pasan más de casualidad. A ver, Diego, no es casual que el fútbol argentino, el partido más importante de su historia, no lo pudo jugar en su distrito. Hubo que ir a jugarlo a España. El más importante de la historia. Hace más de 10 años que tenemos prohibido ir libremente a la cancha. Perdóname, déjame volver ahí. ¿Cómo se naturalizó? Porque ese partido fue muy vibrante futbolísticamente, pero ojo, se tuvo que jugar en España, ¿eh? Bueno, estamos hablando del Boca River famoso. Claro. ¿Alguien sabe en esta mesa o en casa por qué no se puede ir libremente a la cancha? ¿Dónde está escrito que no puedes ir de visitante a la cancha? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que uno no puede ir libremente a un lugar siempre que pague la entrada? Y esto no pasa. Ahora, como contrapartida, pasa esto. Te dicen, no, solamente en muchas canchas pueden ir los socios del club y no hay más papel, no hay más entrada de papel. Mirá lo que pasó este partido. Papeles por todos lados. Es como que hay un descontrol permanente y cuando pasa esto se hace visible. En general no se visibiliza lo que es regular. Los hinchas vamos a la cancha porque nos apasiona el fútbol en condiciones irregulares permanentemente. Y atrapados y de rehenes en la cultura del aguante, que es una cultura
Yo, la verdad que lo hemos discutido acá muchas veces, esa cosa de que sufrir y pasarla mal, eso es igual al compromiso con el club. Un delirio. Matt Damon, hay un video en Twitter que da vuelta, si lo pueden buscar con tiempo, tranquilos, donde él dice, le preguntan en un show, ¿cuál es tu experiencia más terrible en la vida? El tipo cuenta una vez que va a la cancha en Argentina y dice, yo quería ir con los chicos y con mujeres y con mi... Dijeron, no se puede ir. ¿Cómo? Preguntó. Después lo vemos en un ratito. Sí. Vuelvo, naturalizamos eso. Sí, como naturalizamos tantas cosas. O sea, ya nos como las barras bravas también dentro de la cancha. Porque muchos incidentes de violencia que han terminado en la justicia fueron protagonizados por las barras bravas, que en algunos casos están denunciadas de tener connivencia con las autoridades de los clubes. Sí, yo no pondría no quisiera cometer el error de que te digan, ¿qué estás diciendo que lo de Gimnasia fue lo de las barras? No. Y a la vez no sé del todo si es no. Porque yo no sé quién fue el que revendió entradas truchas, el que revende entradas de por sí, el que hizo que una sobrepoblación en el estadio. ¿Eso es un hecho? Sí, que había reventa, 7.000 vendidas de más. Y es inevitable porque si el estadio estaba lleno, había gente afuera esperando entrar con entradas o con credenciales o con carnés, pasaba, era una Y las fuerzas de seguridad tienen fotos, tienen imágenes de las entradas y que vos las ves. Vos hoy vas a una cancha, pues la de River, la de Boca, vos vas con una cosa que pones y hay un ID y con el cual se te registra tu ingreso. En Gimnasia que había los papelitos antiguos donde te cortaban así. El troquelado. Igual quisiera ser justo, Pablo. Sí. En la mayoría de las canchas entra gente que no tiene por qué entrar. Estoy de acuerdo. Sin papel, sin carné y sin nada. Pero ahí hay otra cosa. Yo lo que digo es, acá tenemos, déjame cerrar esta idea. Pablo, Gimnasia, un presidente y la correlación con las barras bravas que antes vos mencionabas. Ahí hay un tema, porque el negocio de las entradas y la reventa también tiene que ver con las barras bravas. Toma, tantas son para vos y manejate dentro del club como quieras. Totalmente, y no solamente las entradas, los trapitos, la venta de choripanes, el merchandising. Hay jugadores que son de barras, históricamente ha pasado esto. Ahí empieza a aparecer la política, la policía, porque este tema es común en todo el mundo, pero en la mayoría de los países se ha resuelto. No, en ningún lugar del mundo quieren ser mainstream. Quieren ser tapa de revista los barras en Argentina. En el resto del mundo, en Inglaterra, por ejemplo, los hooligans son antisistema permanentemente. No quieren tener nada que ver con la política. Son violentos, son repugnantes, decir lo que quieras, pero no están en el sistema de ninguna manera. Ahora volvemos a los barras y cómo la gente se saca fotos en los restaurantes como si ellos fueran los futbolistas. Uno lo ha visto, es decir, con los nenes. O sea, vos, papá, ponés a tu nene... No es un tema menor el que decís, Diego. Es terrible. Es gran responsabilidad nuestra hacerles el caldo gordo o creer o naturalizar que yo me tomo un bondi para ir a X cancha fuera de Buenos Aires y viajo con tipos que están armados, dispuestos a usar las armas y no me importa. Tremendo. Pero déjame ir al otro tema, porque todo esto es real, pero la desmesura en el operativo es injustificable. Es decir, ¿cómo resolvés el exceso de entradas? Seguramente de esa manera no. Balas de goma, gases, y ahí vienen teorías conspirativas, que justo habían cambiado el jefe de la policía y que entonces habían quitado un negocio. ¿Qué hay de cierto, qué hay de mito con eso? Bueno, dicen que pronto varía alguna referencia. Después, el pronto, los copitos, el pronto Nisman, el pronto la AMIA, o sea, el pronto nada en Argentina. O sea, es muy difícil que vayamos a tener una certeza y que nos digan. Yo no sé cómo empezó. Me dicen que una cosa que pasó fue que se desató el conflicto porque un policía empujó a una nena. Exactamente. Bueno, ahí ya hay un punto de partida que tendría que ver con algo de decir, ¿por qué le empujaste? ¿A título de qué? ¿A título de qué trabaste las puertas con candado? ¿A título de qué tiraste gas y lacrimógenos hacia adentro de la cancha? Tremendo. No tiene sentido. Y eso es por mala praxis policial, porque ya no sabemos si le están haciendo una cama al comisario general. Ponele que sí. De todos modos, todo lo que trasciende y se acerca a lo político, yo sugeriría modestamente, no soy quien para aconsejar, que la clase dirigente no hable demasiado. Porque es muy difícil encontrar roperos sin muertos en esta historia de barras bravas. Y bueno, vos hablás antes del caso de River, Boca, 2018, eso era otra gestión política, con lo cual el control, la falta de control en la llegada del micro de Boca al Monumental responde a una gestión distinta de esta. Claro. Pero yo quiero enfocarme un poco en lo que pasó estos días, porque los problemas de Bernie con la bonaerense son muchos. Recordemos lo que hemos hablado 1.000 millones de veces, cuando hay una protesta de la policía bonaerense alrededor de la casa de la residencia presidencial de Olivos, donde salieron 2 funcionarios, Biondi y Vitovelo, totalmente cercanos al presidente, a tratar de negociar con la policía bonaerense. Y ahí empieza toda esta historia que termina en la quita de fondos a la ciudad de Buenos Aires. Pero vayamos, Bernie tiene un problema serio
que no controla la fuerza bonaerense. Entonces, Bernie puede desfilar, puede aterrizar con el micrófono, hablar con los medios, después irse a un canal, pero Bernie no tiene control, y eso significa que el gobierno bonaerense no tiene control de la policía. Bien. Tengo lo de Matt Damon. Fíjense esto porque esto también nos cuenta un poco. Miren. Tremendo. Bueno. Dice 12 años atrás. Es decir, que también lo hemos naturalizado. Bueno, feliz que puede ir a la cancha de visitante o de neutral, cosa que ya no se puede. Y vuelvo a lo mismo, Diego. Yo entiendo que esto detona hacia muchos lados, exponer a la policía, lo de Bernie. Pero lo que va a quedar, lo que va a seguir vigente es el no tener respuesta a por qué, dónde está escrito que no se puede ir a la cancha. ¿Quién lo decidió? ¿Por qué no se cumple? A ver, hay una restricción, hay una ley que prohíba, o de última, aclárame, mira, es por esto, esto y esto, entonces nos hacemos cargo de no ir libremente a la cancha. Yo entiendo saber por qué hay clubes que no quieren, clubes que prefieren que vayan solo los locales, el tema de los operativos policiales, pero es muy costoso este fenómeno. Bueno, déjame politizar la cuestión, ya está politizada, pero veíamos como cuando la policía de la reta de la ciudad tocaba el timbre, venían los Falcon Verde, venía la ESMA y la dictadura, y ahora tenemos un muerto, balas de goma, gente gaseada, tosiendo, hay imágenes terribles de gente tirada en el suelo tosiendo. Y ahí hay un doble estándar, una doble vara, decir, bueno, acá no tiene nada que ver. Es la bonaerense, es la deuda histórica de la democracia que no pudo nunca con la bonaerense. Es decir, ¿cómo? Y ya te eximís de lo político, no tiene la dirigencia. Es una cosa de loco. Acá le pegan al relato. Claro. Ellos acusan a Juntos por el Cambio, pero este es el relato propio. Lo que está en juego es el relato de ellos. Recordemos que apenas la semana pasada usaban esa retórica para las tomas de colegio. Eso es lo que te estoy diciendo. Te tocan el timbre para decirte que tu hijo está tomando los Falcon Verde. ¿Cuál es el delito? La imputación que formuló el fiscal Martín Almirón, perdón, lo quiero leer textual, es el delito de estrago causado por medio poderoso de destrucción con peligro común para la gente. El comisario es Juan Manuel Gorbarán, se le imputó, a su vez el fiscal lo que pidió fue la detención del policía Nahuel Falcón, que se lo acusó de lesiones graves contra el periodista que comentaba González. El juez de garantía concedió esta detención, este policía ya está detenido, pero al comisario Gorbarán se lo investiga, se le imputó el delito de estrago. Y además lo que ahora está buscando determinar la justicia es si tiene causa inmediata en la muerte de una persona. Bien, la cosa es que hay un muerto, hay lastimados, etcétera. ¿Vos creés que esto queda bajo la alfombra en 3-2-1? Tristemente sí. A ver, ojalá no, me encantaría que no. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos que ha habido episodios similares en cuanto al fútbol, no ha habido correcciones profundas, para nada. Es más, esperemos el Mundial. A ver si en el Mundial... Vos sabés que hoy, para ir a Qatar, para conseguir alojamiento, no entrar en el país, para conseguir alojamiento necesitas demostrar que tenés entrada para los partidos. Explícame cómo van a hacer para ir los Barras Bravas a Qatar, que van a ir, evidentemente. En parte por el reparto de entradas a los clubes. Entonces, esto respecto del fenómeno fútbol, no hablo de lo político, en respecto a fútbol, la cosa va a continuar. Tristemente va a continuar. Las anomalías son regulares. Cualquier persona que esté yendo a la cancha puede hacer memoria y decir, menores, transgresiones menores o más grandes hay permanentemente. Gente que llega alcoholizada, gente que llega drogada, gente que entra cuando no corresponde, tipos que se ocupan en lugares que... Cuando los barras no pueden entrar en la cancha, igual hay un cordón de lugar vacío para demostrar que no están, que no pueden entrar. Bueno... Pero, Gonzalo, acá no hubo incidentes con la barra brava feroz de... No. Acá hubo una policía bonaerense reprimiendo desmedidamente, anárquicamente... Diego, ¿vos viste alguna vez un operativo policial en una obra de teatro? ¿En un partido de básquetbol? ¿En un restaurante? Esto pasa porque hay un fenómeno en el fútbol que lleva a este tipo de circunstancias, a tener candados en las puertas, a tener 400, 500 o 2.000 efectivos policiales en un espectáculo deportivo. Es intrínseco del fútbol y el fútbol argentino está distorsionado en gran medida por el fenómeno barra con anuencia, sometimiento o complicidad de mucha Pero los barras que vos recién decías, yo tengo una imagen del Mundial en Sudáfrica. Sí, Hinchadas Unidas. Exactamente, Hinchadas Unidas, Marcelo Mayo, era el hombre, un hombre vinculado Era como el secretario general de los Barra Bravas. Exactamente. Cuando Cristina elogió, qué bien cantan de espaldas, cómo logran hacer eso, los ponderó. Y ahí vos tenías la foto, por ejemplo, de los barras con los moyanos, ¿no? Sí. Que viajaban. Bueno, entonces, estamos hablando de pasajes caros, de hoteles caros, de
darse la gran vida. Viajó a vivieron en una escuela en Pretoria. Con la particularidad de que además los mismos que supuestamente se pelean en Argentina van juntos de viaje. Sí. De todos modos, así como Tribuna Segura trabajó formidablemente bien en Rusia, porque además en Rusia existía el Fan ID, que era una identificación, una especie de credencial que teníamos todos los hinchas, que sin esa no podías entrar en la cancha. También es verdad que digamos, no es que haya habido una campaña muy profunda de otro sector político para erradicar los barras de las calles. El tema ahí, retomo un poco lo que decía Pablo, que cita un ejemplo que no es menor, que es el de los Moyano con la barra brava del Club Independiente. Justamente esa es la causa que lleva a la dirigencia de la barra brava a la cárcel y a afrontar una causa por asociación ilícita. Lo voy a provocar a todos ustedes. Y Pablo Moyano queda fuera. Acá no es de la barra. Acá hubo una reventa de entradas y una represión descomunal de la policía, digamos. Sí. Yo digo, entiendo que el fútbol tiene un montón de patologías. Pero hay como una matriz gran de patología violencia de las ahí. hinchadas. Totalmente de acuerdo y es fundamental poner en contexto porque si no, no vamos a desvirtuar todo. Claro. El episodio de La Plata no fue específicamente vinculado con los barras. Claro. Sí, todo el fenómeno anexo. El tema del operativo policial, el tema de los policías dispuestos a usar armas, el tema de la reventa, de la sobreventa de entradas, el tema de las puertas cerradas con candado. Es lo que desencadena el episodio. Claro, es algo preexistente, si es algo hubiera constante. sido bien organizado, no se desencadenaba el Digo, episodio. esto puede pasar más seguido porque hemos naturalizado la influencia barra en la cancha de fútbol. Estamos hablando de una causa penal, estrago, y la verdad, yo te digo, siendo abogado no me importa en absoluto la causa penal. Porque la causa penal, la causa civil va a durar 10 años, 7 años, y dentro de un mes vamos a tener el mismo problema. Porque el problema es que sigue Bernie, que no controla a los jefes policiales, como decía Pablo. Los jefes policiales tienen sus internas. Entonces, mientras no se corrija eso, no importa las causas penales. Bernie está blindado, no, le pregunto a usted. Ahora vuelvo a Gonzalo, o si quiere Gonzalo. ¿Está blindado? Bernie está totalmente blindado. Hay una cuestión que tiene que ver cuando gana Axel Kicillof que se para por su formación con un Excel. Entonces él mira, entra tanto, a este ministerio doy tanto. ¿Qué hizo? Le dio la llave del tema seguridad a Bernie, con el ok de Cristina, con todo lo que hace Kicillof es con el ok de Cristina. Le dio la llave y le dijo, seguridad te encargas vos. ¿Esto qué es? La gestión y también la figura, porque vos fíjate, ¿quién otro del gobierno bonaerense vos lo ves, corregime Adrián, con desarrollo político propio? Nadie, es solo el gobernador o Bernie. Entonces la llave la tiene ahí. Bernie sin ningún éxito, porque Bernie no tuvo ningún éxito en seguridad. Pero obviamente que no. Tiene la fuerza, de nadie. La fuerza es enojada por lo que ganan, que en eso, quiero decir, ganan sueldo de hambre. Lo vimos en la protesta que mencionábamos antes en Olivos. Bernie es una persona que aparece y dice y trata casi de borracho al presidente de la Nación y no tiene costo. Entonces, acá, ¿quién puede sostener a Bernie? Ni más ni menos que Cristina Fernández. Que hablando de fútbol, Bernie se lleva la marca de todo lo que es seguridad. Como si no fuera Kicillof, es Bernie, y le sirve de escudo completamente y lo tiene blindado. Exacto. Y mira a Bernie, y voy con Gonzalo. Ahí lo tenés a Bernie, en 3, 2, 1. La responsabilidad es de quien organiza el encuentro. Cierto. Cariños, besitos. Esa parte es verdad. Existe hasta un seguro implícito en el precio de la entrada de responsabilidad civil de parte del organizador del club, del que es el club en este caso, Gimnasia, que lejos de entrarle a Gimnasia solo, porque esto es recurrente en la mayoría de los clubes, y la AFA, por supuesto, como ente de contención. Pero igual, recién nos escuchaba hablar del tema de la economía y de las internas de la política. Nosotros estamos como, la mayoría de los ciudadanos estamos como espectadores de un espectáculo muy particular. Entre otras cosas, en la provincia puede alguien preguntarse cuánto énfasis para actuar en un espectáculo de fútbol y qué poco énfasis para actuar en otros aspectos en términos de seguridad. Absolutamente eso es así. Bueno, eso también es una señal de qué es lo que pasó. Bueno, lo que pasa es que lo que haga la policía después tiene un uso político tremendo porque toca cables eléctricos de la historia argentina, que es la represión, etcétera. Entonces, lo que uno también plantea es, ojo con en qué momento es la policía, en qué momento la policía tiene jefatura política, en qué momento evocás la dictadura, porque todo el tiempo hay una utilización de la fuerza de seguridad según te convenga o no. Claro. ¿Son autónomos, electrones libres o dependen de fulano de tal? Pero son posteriores al hecho y el hecho es el que afecta a la gente. Lo demás es comentario. Estoy de acuerdo con lo que decís. Pero es lo que nos parece a uno, la chicana, la no chicana. Pero antes, para que haya un comentario al respecto, tiene que haber habido un episodio dramático como fue este, violento como fue este. Dentro de 15 días, un mes, puedes tener otro episodio exactamente igual. Ustedes hablaban al principio del riesgo de adelantar las elecciones. Ustedes entienden que va a ser un año de este escenario y cada vez más creciente, porque la seguridad de la provincia de Buenos Aires, especialmente el conurbano, está detonada.
decir, esto que muestra es también una emergencia de eso que está y que evidentemente queda absorbido en la figura de Bernie, con lo cual poca función no estaría cumpliendo. Bien, es interesante que vos pusiste el ojo también en el hincha, en los que van a la cancha, en esa toma de rehenes, esa toma emocional de rehén en donde uno está y va a la cancha porque el abuelo, porque el padre, porque con mi hermano voy y aguanto cualquier cosa. Llega el privilegiado con los bombos y las banderas y le sacamos un video y lo subimos en Instagram y decimos, mirá qué grosos. Es los periodistas que decimos la barra oficial y la barra disidente. ¿Cómo naturalizamos que existe una barra oficial? ¿Qué quiere decir barra oficial? ¿Qué hacen qué cosa? Como loco, ¿no? Y ahí a ver qué podríamos hacer diferente, digamos. Ahí hay una perspectiva que hay que tener, hay que dejar de nombrar, hay que No, yo soy de la idea que hay que visibilizarlos. El tema está en que también hay que decir que cuando tirás del piolín y empezás a querer desatar el nudo, la bola es así de grande y arrastra muchísimos aspectos, porque la barra, los líderes y demás, primero hay en cada club de la Argentina, independientemente del volumen de convocatoria, y segundo, no viven del fútbol solamente. Es el territorio, es la droga, es la fuerza de choque, son las pintadas, son distintas cosas. Son empleados del Estado en muchos casos, o sea, y tampoco es que sean ellos los únicos responsables de esto. Mira, antes Adrián hablaba del conurbano. Si nosotros hiciéramos un mapa del conurbano, tomaríamos clubes. En tal lugar, tal club. En tal lugar, tal club. ¿Quién es el presidente? Bueno, ¿quién es el jefe de la barra? Y encontrás concejales, encontrás consejeros escolares, algo que nunca está visibilizado, encontrás contratos en la planta. No hay... Y es transversal, Pablo, a la política argentina. Pero claro que no hay ningún municipio donde vos no encuentres un jefe político y la disidencia política del otro lado también controlando barras. Es así, entonces, si no hay una cuestión de reformular, de mirar ejemplos como el inglés, me parece a mí, más allá de que somos cultura distinta, mirar ejemplos y vos ahí podés modificar, pero vas a meter el dedo, como decía Gonzalo, y vas a ir directamente a los gremios, a los jefes gremiales y a los jefes políticos de los lugares. ¿Cuánto tiene que ver la política metiéndose en los clubes? Digo, lo vimos con los Moyano en Independiente, Aníbal Fernández también en su momento. Lo vimos en Juncal y Uruguay. Veíamos en la custodia de Cristina. Vos también ves barra bravas. Y veías el servicio que le presta el deporte, llamémoslo así, a la política, movilizando gente a actos. Me parece que el fenómeno que ella marca de los Moyanos mostrándose al frente es posterior al inicio del problema. Es decir, antes no se mostraban, dirigían, y en un momento dijeron, somos los dueños, nos mostramos. Bueno, ahora lo votaron y había una cosa, como también había un placer no confesado de que Julio Grondona, con todas las acusaciones que tenía, pesaba dentro de la FIFA. Cuando vivía Grondona... Esto con Julio no pasaba. Esto con Julio no pasaba, claro. Tremendo. Bueno, en muchos casos es cierto. Es cierto. Sí. El 38-38 pasó después de Julio. Exactamente. Bien, déjame hacer esto más de encuadre terapéutico. Es decir, si quisiéramos ir un pasito en la dirección correcta, porque si no estamos como en una cosa de esto es incorregible, esto somos todos, en un más o en un menos, está introyectado dentro de nuestra cultura, no tiene solución. Bueno, sí tiene solución. ¿Cuál sería un primer paso en la dirección correcta? Un primer paso posible, no una revolución. Primero, los factores de poder tienen que estar de acuerdo en que los barras dañan al fútbol. Que dañan a los clubes. Siempre busco el mismo ejemplo. Vos sos socio del club y le haces el aguante al hincha, al barra. Ok, sabés que mientras vos pagás la cuota y pagás el abono para ir a la cancha y pagás el estacionamiento y lo que fuere, ellos en general, los líderes, se llevan. O por lo menos no pagan. O sea, son lo opuesto a lo que vos hacés. Vos le das al club, ellos le sacan al club. Y a partir de eso, hacer un cálculo estimativo de cuánta plata pierden los clubes importantes por el fenómeno barra. Entre falta de venta de entradas visitantes, operativos policiales desproporcionados, una enorme cantidad de cosas. El lucro cesante es muy grande por el tema barra. Ese es un punto muy poco comentado. Pero no estamos de acuerdo. El lucro cesante ese. Está bien, pero no estamos del todo convencidos de que nos parezca mal. No, porque el visitante está bueno, porque nos cuidan, porque yo tengo a este que me va a controlar la tribuna, pasó en Independiente, pero además son muy pocos los clubes. El caso de Javier Cantero en Independiente, que le dijeron, sí, barra, anda nomás, hacete cargo, y después lo fletaron, le fue mal. No a él personalmente, sino que terminaron sacando del club por otras razones, porque Independiente descendió y demás. Y después algunos intentos, pero muy menores. En general, gente inclusive con la cual uno está de acuerdo, asume que es un entramado muy complejo, que es casi
superador de la gestión de una administración. Como que pasan de largo. Ustedes pasan, nosotros seguimos estando. ¿Sí? Pasan los dirigentes, pasan los jugadores, nosotros siempre estamos. Si quedan los artistas, nos quedan los barras. ¿Sí? Está bien. Es así. Y no, en Inglaterra necesitaron que por culpa de hinchas de Liverpool, ningún otro equipo jugara en las ligas europeas durante 4 años. Eso hizo que detonara todo. Imagínate vos si acá no jugara ningún equipo por culpa de los barras de Boca, de River o de Racing o Independiente, la Copa Libertadores o la Copa América del seleccionado. Ahí sería una catástrofe. Ahí nos haríamos cargo. Gonzalo, vos sabés que nos encanta que vengas, es un honor. Todas las gracias para vos. Muchas gracias. Vamos a comunicar, vamos a viajar a Portugal, vamos a hablar con Andrés Malamud. ¿Está allí Andrés en Lisboa? Hola Diego, acá estoy. Bien, seguramente estabas escuchando porque es imperdible. Siempre, todo lo que decimos acá es imperdible, así que seguramente estabas escuchando y escuchamos tu agregado sobre el tema. No me pidas que hable sobre fútbol. Si querés, hablo sobre Bernie. Sí, habla sobre Bernie. ¿Por qué Bernie está a cargo de la seguridad? ¿Por qué Kicillof le dio la llave? ¿Por qué? Bueno, primero porque no entiende nada de seguridad. Sabe de economía y no sé cuánto. Segundo, porque Kicillof es honesto. Bernie cumple una función específica ahí, y la cumple para Cristina. Y por eso es inamovible. Recaudar. ¿Y recaudar, Diego, dijiste? Sí. ¿A qué te referís? ¿Cuánto cobra la policía? ¿Cuánto cobra la policía? ¿Cuánto cobran los agentes? ¿Cuánto cobran los comisarios? ¿Cuántos viven de su salario? Esto que estamos hablando ahora de las barras, pasarlo para todo el resto de las actividades económicas, porque no son solamente deportivas. Hay un mundial en Qatar porque hay corrupción en el fútbol, porque fútbol es lo que no hay en Qatar. Eso pasa a nivel global. En nuestro país pasa en varias otras dimensiones. Y la policía es la que se encarga de administrar las actividades ilegales. Y eso tiene un sobreprecio. Y ese sobreprecio es administrado por la política. Y no es Kicillof. Pero lo que está diciendo es fuerte, que está recaudando Bernie. Diego, ustedes son los periodistas. Hay que hacer el trabajo. Por ahí, Bueno, Andrés, no se entiende. A ver, se entiende lo que vos decís. Por ahí la explicación de lo que vos decís es que si no, tendría que haber otra reacción. Frente a un desmadre tan grande en la provincia de Buenos Aires, lo único que explica que sobreviva Bernie es que Bernie hace el trabajo sucio. Y vamos a ser un poco más estructurales. La policía bonaerense no es muy eficiente, ¿verdad? No es efectiva en el control de la seguridad. En realidad es bastante efectiva. Comparen con la santafesina. ¿Por qué en Santa Fe hay tantos más homicidios que en la provincia de Buenos Aires? Porque hubo un conjunto de gobernadores honestos que dijeron no me voy a meter en la administración de la recaudación policial. Y entonces dejaron de coordinar. Esto hay trabajos académicos, ya lo hablamos, se lo puedo mandar. Dejaron de coordinar, se cortó la cabeza, patearon el hormiguero. Cada comisario arreglaba con los narcos por su cuenta. Y no conseguían administrar exactamente qué territorio le correspondía a cada uno. En la provincia eso está regulado. ¿Cómo la afecta? Policía, Sí. O sea, la policía regula el narco. Sí. Y la política protege a la policía. O sea que la corrupción, según tu teoría, sería el freno para el narco. La corrupción en la bonaerense sería un freno para que el narco se desborde. En cambio, en Santa Fe pasó lo contrario. Eso es exactamente lo que pasó en México. En México había una organización vertical de los carteles, vino un presidente que se pensaba que era más que los narcos, pateó el hormiguero y descabezó el monopolio. Ahí empieza la guerra entre los carteles. La violencia de la droga deriva de la falta de coordinación territorial. La coordinación territorial la realiza la política con la policía. En la provincia de Buenos Aires está bastante bien regulada. Lo que vimos ahora en La Plata, y la clave es La Plata, no la ciudad, sino lo que maneja estos asuntos, lo vemos de vez en cuando, no lo vemos todos los días. Nos enteramos de las excepciones, porque hay regulación. La regulación es ilegal y la realiza el Estado. Andrés, abro un poco el plano. Esto cuestiona una bandera, es decir, el kirchnerismo salió a la cámpora a criticar a la bonaerense, la represión, digamos, la policía bonaerense, como en las viejas épocas, reprimió. Después de que se suponía, el kirchnerismo acusaba a Larreta de tener una policía que le tocaba el timbre a los papás de los chicos que estaban haciendo una toma. Y te agrego a esto también lo que pasó con
el desalojo de los mapuches en Mascardi, que le cuesta una renuncia de la ministra de Mujeres. ¿Cómo ves este momento en donde están cuestionadas también cuestiones, digamos, de banderas del kirchnerismo? Derechos humanos, represión. El relato del kirchnerismo tenía dos pilares: no represión y no ajuste. Esos dos pilares se desintegraron en estos días. Y sin embargo, los ministros responsables por la represión y por el ajuste siguen en su lugar. ¿Por qué? Porque cumplen fundamentalmente un tercer pilar del kirchnerismo que no es parte de su relato, es parte de su constitución organizativa, que es la recaudación. Aníbal Fernández y Bernie están ahí no porque aseguran, no porque garantizan la seguridad de la población, sino porque garantizan la estructura organizativa del gobierno, del partido de gobierno, de los líderes del partido de gobierno. ¿Pero qué quiere decir que Bernie garantiza el armado administrativo o Aníbal? No. Bernie y Aníbal no. Bernie y Aníbal, los ministros de seguridad, son los encargados de recaudar. ¿Aníbal? Tenemos un delay ahí. No, es todo lo que puedo decir, Diego. La investigación le corresponde al periodismo. No, porque estamos hablando de algo muy importante como estructural del gobierno. Vos decís, bueno, pero mirá que hay algo más que pesa más que no reprimir o no ajustar, que es la recaudación y el armado, la estructura. Sí, como si eso estuviera no en riesgo. ¿Vos planteás que eso está en riesgo en este momento para el gobierno y para el kirchnerismo? Lo que estoy contando es estructural del país. Argentina es un país en el cual el Estado es débil, tiene menos dinero que los competidores por la violencia. Es menos débil que el mexicano, pero no porque sea más fuerte, sino porque los competidores son más débiles. El narco en México manda. Cuando el Estado mexicano atrapó al hijo del Chapo Guzmán en septiembre del 19, salió el cartel de Sinaloa a los tiros y a las 48 horas el Estado mexicano pidió perdón y soltó al hijo del Chapo Guzmán. Nosotros no estamos en ese nivel todavía porque no tenemos el cartel de Sinaloa, pero tenemos indicios en Rosario. Y tenemos lo que sabemos que pasa en las cárceles de Brasil y en la frontera con Paraguay. Y salió una linda nota en La Nación en estos días sobre el lado B de Uruguay, que duplica la cantidad de homicidios de Argentina. Y eso es todo derivado del tráfico de droga que se hace por vías fluviales, por los puertos que pasan por nuestros ríos, que siguen para África y para Europa. Y de esto se habla poco. Esto es el camino del dinero. Es el dinero lo que define que estos funcionarios, reprimiendo y ajustando, sigan donde están. Yo hubiera pensado, no descarto lo que vos planteás, pero hubiera pensado es que ¿a quién más vas a poner? Massa es medio lo último que podés poner en materia económica, con peso político propio e influencia y contactos. Y Aníbal Fernández, bueno, fue también un recurso casi a lo último donde también había un problema con la seguridad. Yo pensé que no quedaba banco de suplentes y que la realidad tampoco permitía hacer algo diferente al kirchnerismo. Y que esa era la razón por la cual Massa, aún haciendo el ajuste, seguía y Aníbal, aún después del atentado a Cristina y la falla de la seguridad, seguía. Es así, no hay alternativa. Pero la triste noticia es que el próximo gobierno, aunque sea otro partido, tampoco va a tener muchas alternativas. Si siguen pensando que el fútbol se puede manejar de esta manera, recién lo escuchábamos a Gonzalo, y que el narco se puede manejar de esta manera. Si siguen pensando que con estos salarios la policía combate el narco, en vez de ser cómplice del narco. Si siguen pensando que con esta organización policial y con este negocio en el fútbol se pueden mantener las barras tranquilas. ¿Y cómo combatís el narco? A ver, no es una cuestión de salarios, porque el narco siempre le gana al Estado Nacional en el pago de salarios. ¿Cómo combatís el narco? Hay un documento de las Naciones Unidas, en un grupo, en un equipo liderado por 3 presidentes latinoamericanos, un colombiano, un mexicano y un brasileño, Fernando Enrique Cardoso, que hace 13 años dijeron la guerra contra las drogas, que declara Nixon en el 71, está perdida. No la podemos ganar, siempre van a tener más plata, tenemos que buscar vías alternativas. Ellos proponen la despenalización empezando por las drogas blandas. Yo no estoy proponiendo esto, estoy diciendo que está estudiado y está propuesto y no lo está inventando un hippie de zapatilla fumando un porro. Esto lo están diciendo expresidentes, uno de ellos de Colombia y otro de México, que enfrentaron este problema y no lo pudieron resolver. Bien, este es un punto muy importante y efectivamente vamos viendo crecer
el volumen del narco y la proximidad, digamos, con la ciudad de Buenos Aires, ya Rosario sabemos lo que pasa, y tantos otros puntos del Gran Buenos Aires y del país. Déjame llevarte al gabinete de Alberto Fernández. ¿Qué observás vos en los cambios de gabinete? Quiero agregar una cosa, me pasa el querido José del Río, periodista, el agregado de que Moroni tiene un tema personal, además, por eso también tiene determinación en su alejamiento. Pero ¿qué pensás vos de estos cambios de gabinete? Este es un gobierno en descomposición. Uno querría parar acá y no pensar que es un país en descomposición también, pero cuando ve las cosas que pasan con la seguridad, a veces se preocupa un poco más. Pero el gobierno está en descomposición y no hay un liderazgo interno. Hay liderazgos parciales externos. Cristina es uno de ellos, porque es un liderazgo interesado en un par de temas, nada más, fundamentalmente resolver sus problemas judiciales. Todo el resto están a los ponchazos, haciendo lo que pueden, y no pueden mucho. Y el presidente parece que pidió la jubilación anticipada. Este es un tema interesante porque se habla del adelantamiento de las elecciones. Eso no se puede hacer. La Constitución dice que las elecciones, artículo 95, tienen que realizarse 2 meses antes de la finalización del mandato. La única manera de adelantar las elecciones es que renuncien el presidente y la vice o que les hagan juicio político. Si no, ese estratagema no funciona. Así que este presidente nos lo tenemos que comer hasta diciembre del año que viene. Pero él gobernando no está. ¿Cómo ves a Cristina? Cristina está tomando las decisiones, el kirchnerismo está avalando a Massa para que haga movimientos en el sentido del orden fiscal, o va a pugnar por apertura de paritarias y se va a abanderar en que los ingresos le ganen a la inflación y llegar hasta diciembre del 2023? Yo creo que el kirchnerismo siempre tuvo un oído en la realidad y perciben lo que está pasando en Argentina. Y lo que está pasando en Argentina es que la mitad de la población está quedando fuera del sistema. Así que las negociaciones paritarias, salariales, eso abarca el 50% de los formales. El otro 50% está afuera y lo que quiere es colgarlos a todos. Creo que el mayor miedo que tiene Cristina no es ir presa y que le confisquen los bienes, es que la cuelguen en la calle, la gente que en otra época la votó. Así que Massa es la última tabla que tienen para evitar el incendio, que los arrastraría ellos mismos. Tienen miedo. No están agrandados, no van por todo. Están buscando sobrevivir. Massa es la última carta que les quedó. Vos entonces, acá hay una cuestión muy importante. ¿Vos creés que el kirchnerismo percibe la bronca social ahora dirigida hacia sí mismo? O sea, el kirchnerismo lo percibe o le echa la culpa a la derecha y sigue disociado de esta realidad. Siempre le van a echar la culpa a otro. Así es como funciona. Pero miedo tienen. Y el hecho de que Massa sea el ministro de Economía lo demuestra. ¿O desde cuándo ellos hubieran bancado esta política económica, este ajuste? ¿Y desde cuándo ellos hubieran bancado? Cristina hizo el discurso de que el peronismo nunca reprimió. ¿Cuánto? 48 horas antes de que se la agarraran en la Patagonia y en La Plata, con los balazos, con la represión que hizo renunciar a una ministra. Fue pocos días antes. Y mirá, el discurso se le canceló en nada. Y sin embargo, no dice nada. Pero si volviera a haber actos de vandalismo en el sur, ¿qué haría el gobierno? ¿Avanza y desaloja nuevamente, mete presos a los autopercibidos mapuches violentos, o gana lo ideológico? Porque también la Cámpora apoyó y condenó el operativo en el sur. ¿Qué pensás que va a volver a pasar? ¿Qué pasaría si se vuelve a repetir? Yo creo que gana la mano dura. Me parece que tienen tanto miedo que están dispuestos a perder el discurso, a perder las banderas, con tal de no ser linchados en la calle. La cuestión es que la mano dura puede encontrar algo duro enfrente también. Así que tienen que hacer un cálculo equilibrado porque no hay garantías de que ganen si se ponen demasiado duros. Bien, ahora se van a sumar si quieren Pablo, Adrián o quien quiera de mis compañeros aquí de la mesa. Cruzo el charco, Juntos por el Cambio. ¿Qué te pareció todo el Manes Gate? Creo que habíamos hablado ya de que en Argentina hay 3 identidades políticas sólidas. El kirchnerismo, el macrismo y la anticasta. Y todo lo que no está ahí, Alejandro Katterberg explica esto muy bien, está en un no lugar. Nadando para ver si hace pie. Manes acaba de hacer pie. Tambaleando, titubeando, pero colocándose en un lugar de disputa con esas 3 identidades fuertes. Le falta convencer del todo a su partido,
que es importante, porque esto no es una golondrina, no hace verano. Pero, a Larreta le está pasando lo contrario. Espera, ahora vamos a Larreta. Déjame entender esto. Manes, vos decís que hizo pie pegándole fuerte a Macri en temas súper sensibles como espionaje, etcétera, esta idea de populismo institucional. ¿A dónde hizo pie? ¿En qué tierra se afirmó? ¿Cómo se llama ese discurso, ese lugar en donde él hizo pie para vos? Creo que fue Noticias que tuvo la tapa, el opositor de todos. Manes, el opositor de todos. Bueno, si hay algo que quiera la gente es alguien que se oponga a todos estos tipos en este momento. Pero para eso no lo tiene Milei, es decir, ¿necesitas otro? ¿Hay lugar para otro anticasta? Si ya lo tenés a Milei. Eso es lo que vamos a averiguar en los próximos tiempos, porque Manes tiene que transformar este ingrediente en una estrategia. Y en esto lo sigo a Carlos Pañi. Ahora tiene los ingredientes de la rebeldía. Si de estos ingredientes consigue armar una receta que se pueda comer, lo vamos a ver. Por ahora está muy verde, pero era necesario distinguirse de estos tipos. Estos tipos es como las encuestas hablan de los políticos, como la gente. Pero perdóname, vamos a provocarlo a Andrés Malamud. ¿Y a quién le roba votos con este discurso Facundo Manes? Él es el opositor de todos. Bueno, pues bien, ¿de dónde le vienen los votos? En parte a la anticasta, en parte a Milei. Ahí tienen demografías contrastables. Milei apela más al voto joven, al voto de clase media para abajo, al voto masculino. Y el voto para Manes es más femenino, es de mayor edad y de clase social un poco más alta, media para arriba. Pero esa gente está tan enojada como la otra. Así que ahí lo que está buscando es un sector demográfico que está muy enojado con todo lo que hay y Milei no la convence. Pero no me dan los números, porque si tenés de un lado al kirchnerismo, al otro lado tenés Juntos por el Cambio y tenés dos anticastas, nunca vas a llegar a un 40-45%. No, Manes está en Juntos por el Cambio. Lo que él pretende es liderar ese espacio sumándole votos peronistas que están decepcionados con el gobierno, y hay unos cuantos, y sumándole también un componente importante de gente que ya lo votó en las PASO y lo acompañó en las generales del año pasado, de gente que no votaba Juntos por el Cambio. A ver, Pablo. Ahora, quiero ser claro, no estoy diciendo que esto funcione, estoy diciendo que esa sería la estrategia. Claro, pero suponiendo que el gobierno lograra suspender las PASO, ¿cómo arregla toda esta ensalada Juntos por el Cambio? Agregando el elemento de Manes que vos decís, ¿cómo se resuelve? ¿Se termina resolviendo en un escritorio? Y según mi humilde visión, que no quede demasiado lejos del escritorio de las oficinas de Mauricio Macri. Yo creo que lo más probable es que no lo arregle, que sin PASO se rompa Juntos por el Cambio. Pero hay cuatro mecanismos ideales que se pueden utilizar. Las internas cerradas, con los padrones de los partidos, las internas abiertas, que incluyen a los independientes, las encuestas, en las que nadie confía, y una mesa de negociación. ¿Sí? Hay cuatro mecanismos fuera de las PASO. Yo los veo todos muy improbables. Bien. Querido Andrés Malamud, gracias por esperarnos la diferencia horaria con Europa, así que lo valoramos. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazo grande, Diego. Bueno, muy bien. Yo creo que es hora del té. Mirá qué hora es. Ya son casi menos cuarto. Es hora... Ay, cambiaron el ringtone. A ver, aló. Hola. Hola. El único confirmado en el gabinete, ¿quién es? Tiene dólares ahí atrás. Sergio Tomás. Son los dólares del fondo. Claro. ¿Quién los consiguió? Y yo sigo siendo el rey. Y mariachis. ¿Cómo me gusta Luismi, A ver. Con Malena nos cansamos de ir a verlo en los 90. Sí, iban a ¿Te Vélez. acordás cómo sudaba? Sí, Lo daba todo. iban a verlo. A Vélez. Sí, un crack, un crack. Escucha, escucha. A ver. Siempre lo que quiero y mi Palabra es la ley. Yo igual no es que por pincharle el globo. Los dólares de la soja son simplemente dólares que les adelantaron y después faltarán. Y el fondo... Bueno. No me suba el volumen. Con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que Hagan quiero. 30 dólares Wow. diferentes. Viene el dólar Coldplay, Sí, el dólar sí, soja, sí, sí. el dólar no sé Bueno. cuánto. O sea, ¿qué quieren? ¿Hacer una devaluación y no se animan? Y van haciendo No, uno.
¿Qué quieren hacer? No. Lo vamos a Mirá, hablar con hay más Sucho tiempo Vicky, para ¿no? parar la pelota y reflexionar. Podemos hablar, como dice Andy, lejos de los vaivenes de la grieta que tanto daño le hacen al país. Es verdad, uy, A qué ver. zen. A ver. Hay solo dos cosas que hoy por hoy generan consenso entre los argentinos. A vos que estás ahí en Jujuy, a vos que estás ahí en Santa Fe. Uno, que Messi es el mejor del mundo, ¿sí? Dos, ¿Y dos? que Jordan es la macro. Lo dijo Ventura cuando empezó el programa, así que palabra santa. Lo dijo Adrián Ventura. O sea, me pueden querer o no, les puedo caer simpático o no, como dicen mis amigos de Washington, who cares? Who cares? Pero lo Está que nadie intentando, puede negar Bernardo. es No que se domé lleve al el- blue. Sí. No domó Conseguí el- los ojeros liquiden, robustecí las reservas del central. Después, bueno, habrá chicanitas típicas de ustedes. Y la inflación. Pero la única verdad es la realidad. La única verdad, la realidad. La inflación. inflación. ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, pero no pasa nada. ¿Vos viste que hagan quilombo los sindicalistas? No pasa nada. No pasa nada. Si todos los traidores se van con masa. Hasta los que cantaban eso están calladitos la boca. Es increíble, ¿eh? estamos subidos a un Sí. 100 anual de inflación, no Bueno. vuela una mosca. Por eso. Y bueno, porque asumí el timón del barco en medio de un temporal y hoy navegamos sin grandes sobresaltos. Es un mar de pobres, eso sí, pero bueno, falta mucho. Están con ribotril, lo importante es que estén con ribotril. Bueno, hay que ver, falta más de un año y 2 meses, Sí. un año y 3 meses. Ojo que tiene que alcanzarles la nafta, ¿eh? No es Bueno, que les falta sobra. mucho. Recuerden que mi gobierno recién está empezando. Ahora vamos a recién? cambiar ¿Cómo su gobierno? algunos ministros, le vamos a dar músculo político. Ya con Cristina decidimos la lista en un almuerzo a sola. Usted se ríe, pero a mí alguien muy importante Si del sabes de oficialismo- León que es así. Alguien Almorzamos muy- livianito, ¿eh? A ver, ¿qué comen, Rodeados verdad? de flores blancas. ¿Se ¿Sabes juntaron que es de así? León? No, eso lo dice hoy José del Río en su columna del Cuéntanos, diario Domingo, que comió frugalmente en el despacho de la doctora. Ahí está. Sí, austeramente. Ah, muy bien. Austeramente. Ustedes les hubiera gustado. Mientras Después se- otros desayunan bife a caballo, se levantan tarde, hay otros que estamos gestionando, ¿eh? Bueno, yo le quiero decir una cosa. Usted, si tiene otra vez 6, 7 de inflación, mire... 6, 7, 8. Sí, bueno, ojo con eso, ¿eh? Sí. Ojo, no subestime, mire que hay mucho nervio con eso. Las góndolas... ¿Usted está de acuerdo en ir contra las alimenticias, como pidió ahí la presidenta? Dijo un elogio para Massa, pero después dijo, ojo, A que hay ver. que ir más fuerte contra las alimenticias. Puede ser, la verdad es que no descarto nada. ¡Ay! ¡Qué incertidumbre! ¿Qué medidas vendrán? No descarto nada, pero no te quiero spoilear, porque la verdad es que tenemos que ser serios, dar pasos firmes y bueno, nada, mentira, Sarasa. Vamos Bueno, muy bien. viendo. Vamos viendo. Está Si muy podemos adelantar el mundial sería ideal, pero qué sé yo. O que dure 2 ¿Viste? meses. Sí, Ey, es muy... sí, el problema, viste, diciembre siempre trae sus problemas, pero bueno, nada. No, yo- Tranqui. Hasta ahora no vuela una sola mosca. Bueno, muy bien. Doble estándar. No pasa nada, Bueno. no pasa nada. Gracias. Tranquilo, ¿Cómo anda tranquilo. Moria, el Pato Galmay? ¿Cómo fue el domingo en familia? El Pato y Hermoso, Moria. Hermoso. Hermoso. Hubo corte de corpiños en Llenamos Playa la Franca. pileta con champán, ahí nos tiramos, no, una cosa Está muy bien. hermosa, no, Hermoso. divino, divino. La imagen es conmovedora. Bueno, muchas gracias. Sí, remera mojada con Moria ahí con champán, no sabes lo que fue. Gracias. Brutal, Gracias por las brutal, imágenes. papi, brutal, adoración angelada. La One. Gracias. El resto, que se calle el decorado. Bueno, muchas gracias. Bueno, si me acompañan, vamos a hablar de economía, pero déjenme decirlo de este modo. Ahora en serio, ahora vamos en serio. Vamos a hablar con Rodolfo Santangelo. Hola, qué honor que hayas venido. Te agradezco el feriado. Nunca es fácil los feriados. Así que...
feriado largo, ¿no? Estamos en... Súper largo. Súper largo. Muy bien. Vamos a subirnos un poco al Massa de Tarico, que un poco tiene este espíritu de, bueno, digan lo que quieran de Massa, pero acomodó un poco alguna variable. ¿Verdadero o falso? Y reformateó política y económicamente al gobierno que yo diría desde la pospandemia venía tecleando, por ser leve. Se hacía muy largo el camino hasta diciembre del año que viene. Ya los últimos meses de Guzmán no daba pie con bola, Batakis no tuvo tiempo ni poder para nada. Massa reformateó. En lo económico ganó tiempo, está ganando tiempo en agosto con medidas para el frente de los pesos. Yo te diría fundamentalmente la cuestión tarifaria, que la destrabó. Siempre supimos que era para 2023, no nada para ahora. Pero suponemos que en 2023 un tercio de los consumidores vamos a estar pagando la luz y el gas, lo que deberíamos estar pagando desde hace bastante tiempo. Arregló algunas cositas de la deuda, que de la deuda en pesos, te acordás que había sido un gran lío allá por junio, fue más el Banco Central, pero bueno, no importa. Subió la tasa de interés, que no es el instrumento que más me gusta, pero es como amputar una gangrena. Y en septiembre ganó tiempo con el dólar soja. Con el dólar soja tiene costos, todo esto nada es mágico, todo tiene costo. El dólar soja es la típica medida que primero está el beneficio y después el costo, pero acumuló 5.000 millones de dólares de reservas que probablemente los va a devolver ahora en octubre, noviembre, diciembre, porque todo fue una anticipación. Hasta ahora ganó tiempo y reformateó. Lo que pasa es que va a ser difícil estar inventando sacando un conejo de la galera todos los meses, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, pareciera que se perdió iniciativa. Y un punto, bueno, que creo que lo tocabas vos, mientras tanto la inflación sigue al 6 mensual, ¿no? Mencionaste el 100. Yo creo que la última vez que vine acá, o veces anteriores, voy a hacer un mea culpa, entre comillas. Yo creo que hubiera pensado que daba 100 si había una devaluación en el medio. Y va a dar 100 sin devaluación. O sea que si hubiera una devaluación, da más de 100. Quiero decir, siempre supimos que en este modelo la basura debajo de la alfombra la barre la inflación. La inflación es esa medida lastimosa pero poderosa para barrer la basura debajo de la alfombra. ¿Por qué? Explica eso. ¿A qué te referís? Si no hubiera inflación, si no hubiera esta inflación, el programa estaría acumulando bombas de tiempo, bolas de nieve infinanciables que en algún momento explotarían. En cambio, como que la inflación te va barriendo la basura debajo de la alfombra. Pero porque va licuando las deudas del Estado. Haciendo toda esa tarea sucia con la deuda pública, con el gasto público, con los salarios, con la cantidad de dinero. Pero la última deuda en pesos no está indexada de un modo... No es que se licúa, se licúa, porque como es una inflación anticipada, como es una inflación que no nos sorprende, es una inflación que todos ya sabemos que va a venir, lo que evita es que empeore, no resuelve nada, evita que empeore. O sea, las LELIQ, mirás el número en pesos y te asusta, 7 billones, 8 billones, 9 billones, 10 billones. En moneda constante es más o menos siempre lo mismo. Entonces quiero decir... ¿Es un problema eso? Pelle dijo, no hay un problema, y lo dijo en el Diputados la semana pasada. ¿Hay una bomba que hace tic-tac? Yo creo que tenemos... Es una cuestión muy, muy profesional, pero te voy a tratar de explicarla en un minuto. Es un problema que si lo subestimamos nos equivocamos. Es un problema la deuda en pesos del Banco Central, fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque los argentinos cada vez queremos menos pesos. Nuestra velocidad de circulación del peso aumenta. Entonces, como no queremos dinero, los bancos tienen que tener LELIQ. Es una cuestión media difícil de explicar, pero es así. Y segundo, como tienen cada vez más LELIQ, hay cada vez menos crédito al sector privado. O sea, el crédito al sector privado en moneda constante va cayendo. No es una bomba de tiempo a punto de estallar, pero es un problema que no podemos subestimar. La inflación hace la tarea sucia. Lo que pasa es que como la tasa de interés ya le empató a la tasa de inflación, o no sabemos, porque nunca sabemos a futuro cómo está, es como que dejó de licuarse, dirías vos. Entonces le tenemos que prestar atención. El economista diría en difícil a los stocks y a los flujos, a las deudas y al déficit. No como bomba de tiempo, pero sí como tiki, 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 taca, que va erosionando y va cortando los horizontes. ¿Sabes cuál es el problema? Que para diciembre del 2023 cada vez falta menos, pero cada vez parece que falta más. Ahora hay
revisiones de paritarias al 100 y 100 y pico %. ¿Cuáles son los efectos de estas aperturas donde el gobierno ahora sí ya definitivamente parece alentar, sobre todo el kirchnerismo, que los ingresos le ganen a la inflación? Yo diría, tenemos que distinguir dos. Si la paritaria viene a corregir y a empatar, y bueno, la ley de juego, ¿viste? Si la inflación va a ser 90-100, todos queremos, claro. Todos queremos 90-100. Si es una paritaria que viene a adelantarse, a pedir 130, acordémonos lo que pasó en el 75 con Rodrigo, cuando el salario quiso adelantarse y después es el precio el que alcanza el salario. Espera, ¿podés repetir eso? Porque es un punto que no se comenta y es habitualmente. Muy importante, porque si lo que venís a pedir es, mira, arreglé 60 y quiero 80, y después te voy a pedir un plus más para ver si de 85 y 90 y corriendo la de atrás. Por supuesto habrá que distinguir empresa por empresa, porque por ahí una pyme no lo puede pagar. Pero es como que está jugando el empate. Ahora, si un sindicalista viene a pedir 130... Pablo Moyano. Exactamente. Viene a querer adelantarse, ahí la velocidad de la carrera precio-salario aumenta exponencialmente. Es lo que pasó en el 75 con Rodrigo. Así que ojo con querer adelantarse, ojo con querer... ¿Por qué? ¿Qué es lo que produjo en Rodrigo? Va a acelerar la velocidad. O sea, si los sindicatos hoy pretendieran conseguir 130, la inflación se va a ir a 140. ¿Qué tiene? Ahora va a cambiar el ministro de Trabajo. ¿Cómo imaginas? ¿Qué debería hacer un ministro de Trabajo ahora? ¿Dónde se para? Es que el ministro de Trabajo hoy es un arquero a tajapenales. Porque, a ver, pretender que hoy un ministro de Trabajo venga a resolver el problema de fondo del mercado laboral, de que hay un montón de economía informal, de que hay un montón de economía negro, de que los planes sociales no terminan de insertarse en el mercado laboral, es imposible, tarea imposible. Pretender que el ministro de Trabajo consiga que los salarios le ganen la inflación, imposible. La única manera de que los salarios le ganen la inflación es si la inflación baja y no depende de él. Así que es un ministro de Trabajo que viene a contener, a negociar, a acercar posiciones. No sé quién va a venir, no sé si ya es conocido, pero la verdad que hoy el ministro de Trabajo es un ministro secundario a lo que pase con la economía. Da lástima decirlo, pero es así. El kirchnerismo está hackeado por la inflación, porque es difícil ir a pedir el voto con más de 100% de inflación, que además le pega directamente a las bases, mucho a los votantes del kirchnerismo, tanta informalidad que no está subida en ninguna paritaria, el 50% de la economía argentina. Pero por otro lado, necesita justamente poner plata en el bolsillo de toda esa franja. Cuando el Cuervo Larroque dice hay que tomar medidas para aliviar al pueblo, ¿tiene margen Massa para bono a sectores indígenas? ¿Cuánto margen tiene para distribuir Massa? Poquito y nada. Poquito y nada, y no solo porque hay metas con el Fondo Monetario, que yo te diría es lo menos relevante, sino por la propia realidad, porque no hay manera de financiarlo. Ahora, este es un problema que lo sabíamos desde hace varios años, lo que pasa es que llegó la hora de la verdad. Entonces, podés ir con paliativos, ir a una cosa puntual, cosa generalizada de pretender que poniendo plata en el bolsillo de la gente vamos a mágicamente reactivar el consumo y generar que la economía reactiva, cero de probabilidad. El consumo, ¿cómo está? Religión del kirchnerismo. El nivel de actividad, vamos a empezar por la producción. La producción está, habiendo vuelto a los niveles máximos de ciclos anteriores, llamémosle el 2017, mejor momento de Macri que ganó la elección, 2015, último año de Cristina Fernández antes de perder la elección, 2013 después de una sequía y 2011 último año de crecimiento de la Argentina. Ha vuelto a ese nivel, que es el vaso medio lleno, medio vacío, porque volvimos al nivel de hace 10 años, o sea, estamos estancados hace 10 años, lo que pasa que en el serrucho, la última caída, 18, 19, 20, fue fortísima y ahora volvimos al punto de partida. ¿Sabes cuál es la paradoja política económica de lo que te acabo de decir? Que todos esos máximos 11, 13, 15 y 17 eran años impares. Y hoy está en el 22, que es año par.
¿Y cuál es la diferencia entre un par y un impar? Que las elecciones son en los impares. Y este nivel, que en un índice de actividad que publica el INDEC es un número mágico 150, permitime decírtelo así, es como una pared contra la que rebotamos siempre. Cada vez que llegamos a 150, la economía se fue para abajo. Lo que decís que el año que viene puede estar para abajo. Exactamente. ¿Y por qué? Enorme probabilidad de que el próximo año impar, 2023, sea para abajo, como fue el 2019, no por el número, sino por la macroeconomía, porque la inflación erosiona el ingreso, no del sindicalizado, pero sí del resto, del informal, del sector público, del jubilado, por el problema que hay de abastecimiento con las importaciones, por la restricción del crédito que te mencioné antes, en síntesis por la macroeconomía. Hay una altísima probabilidad, yo te diría seguridad, de que el 150, que es el nivel de actividad que tenemos hoy, sea el máximo de los próximos 12 meses. Y hay una probabilidad de que caiga, de que entremos en una caída. ¿En qué lo notamos? Menos gente entrando a un restaurante, menos gente comprando. Después, dame dos imágenes. Después veremos en qué sector es. De repente hoy la construcción está en un boom, puede ser que afloje. Pero va a caer el consumo, va a caer el consumo. Yo te diría probablemente sea el consumo del consumo masivo, del consumo no durable, de los alimentos, de los servicios más imprescindibles. Porque todo lo que es cambiar oro por baratijas, cambiar pesos por bienes, hoy sigue funcionando. Si tengo pesos en el bolsillo, prefiero tener una heladera, un auto, un vaso, una botella de vino. Quiero tener algo que no pierda valor. Ahora, lo que es de consumo masivo, y es altísimamente probable que de ahora en adelante, en los próximos 12 meses, estemos más bajos que hoy. El gobierno no quiere devaluar, porque cree que eso va a precios, se va a prender fuego la inflación más todavía, pero va haciendo devaluaciones sectoriales o dólares diferentes, ¿no? Y que se viene un dólar Qatar, otros hablan de un dólar Coldplay, como... Si querés traer un grupo de música, bueno, el dólar va a valer tanto para que vos te des vuelta y le pagues a esta empresa internacional. ¿Qué te parece esto de que haya dólares según actividades? A ver, se perdió la oportunidad de hacer eso ordenadamente al abandonar el dólar 200, porque yo creí que el dólar 200, el ministro había dicho, termina el 30 de septiembre, como un mecanismo para que el productor venda, porque si el productor a Sojero le decían no termina nunca, iba a vender cuando él quería. Dijo, termina el 30 de septiembre. Ahora, efectivamente, terminó el 30 de septiembre. Entonces, esa referencia del dólar 200 desapareció. Entonces, hoy, por ejemplo, con el dólar turismo, con el dólar tarjeta, pasaje, Qatar, como lo quieras llamar, da la sensación que no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo. Es cierto, hay un problema, se van muchos dólares por mes por ese lado. Es el único sector de la economía que no tiene restricción al acceso de dólares. Todo el resto, importaciones, un montón de cosas, está con restricción. Entonces ahí como que quieren hacer algo y no saben. Coldplay, eso es más una anécdota por si eventualmente en algunas importaciones de servicios estuviera habiendo algún fraude, alguna sobrefacturación, algún negocio, vaya a saber qué. Pero te diría, está claro que a 150 hay una evidencia contundente de que quedó atrasado, de que quedó barato. Por la inflación local y hasta te diría porque el dólar en el mundo está muy fuerte, porque hoy estamos con la paradoja de que estamos atrasando el cambio, no contra el euro, contra la moneda más fuerte del mundo, que es el dólar, que está muy fuerte contra todas las monedas. Si vos hoy lo miraras contra el euro, estamos peor todavía, porque el euro está débil. Entonces, cualquier cirujano te diría devaluar. Y en Argentina devaluar es medio... La gente quiere médico, no cirujano. Sí, claro, porque digamos, es porque el médico, ¿sabes lo que hace? Previene. Más vale prevenir que curar. El médico te anticipa. El médico hace un año te decía, che, ojo por dónde están yendo. El cirujano viene a amputar. Las devaluaciones son costosas, a veces son inevitables. Yo te diría, no termino de tener claro si el ministro lo que dice es no quiero devaluar o quiero preparar las condiciones para cuando la realidad me obligue a hacerlo, estar mejor preparado. ¿Cómo es eso? Es bueno, porque de repente si lo hacía en agosto o septiembre, el impacto... ¿Sabes cuál es el gran problema de las devaluaciones? Cuando hay una y la gente espera que venga la segunda.
Vino la primera, vino la segunda, vino la tercera, le pasó un poco a Macri en el 18-19, le pasó a Lorenzo Sigó, un ministro de la década del 80. Vino la primera y la gente dice no es la última, es la primera de una segunda o de una tercera. Entonces de repente hay que estar preparado, tenés que hacer el preoperatorio. La acumulación de reservas puede ser una medida, la suba de la tasa de interés. Así que todavía no me queda claro que la respuesta del ministro es no o esperá que quiero estar preparado. O sea, todo esto es el prequirúrgico, diríamos. Es el prequirúrgico. Es el prequirúrgico. ¿Y por qué hay que operar y devaluar? Explica para los que no entienden. Explícanos a todos, ¿para qué serviría una devaluación? No es que estoy proponiendo la devaluación, no, ya estoy proponiendo el rebalanceo de la macroeconomía, pero cuando vos mirás los últimos 20 y pico de meses, pongamos como base enero del año pasado hasta hoy, el tipo de cambio, el peso contra el dólar oficial, el tipo de cambio oficial subió un 60-70% y la inflación fue 140%. O sea, los costos están yendo por el ascensor y el tipo de cambio por la escalera. Entonces te quedaste retrasado, sobre todo el año pasado. Nos ayudan los precios internacionales de los productos que exportamos, porque afortunadamente por la soja y algunos combustibles exportamos 10.000 millones de dólares más que el año pasado, pero nos perjudicó la energía. Y el gasoducto, como que sí, pero no. Entonces, lo estás viendo en las reservas. Salvo por este último mes del dólar soja, las reservas siguen en ese nivel negativo que tenemos de hace 2 años y medio. Entonces ahí está la madre de las batallas. La solución de fondo no va a venir, que es un programa integral que ataque muchos frentes al mismo tiempo, todos los frentes al mismo tiempo. Y entonces por ahora estamos en los paliativos. Te repito una vez más, no sé si porque creen que con esto es suficiente o porque estamos en el preoperatorio preparatorio. La última es la pregunta de asado, que vos recibís seguramente. Y es cuando te ven cerca de la parrilla con el trago en la mano y te dicen, tengo un manguito, ¿voy a tasa o a dólar? Por ahora el mensaje a mis amigos fue no compres dólares a 300 y pico que está caro. Compra bienes, de repente compra carne que está barato, porque estamos en un momento donde la carne hace 6 meses que no sube. ¿Eh? Hoy si te invita a un asado, ofrecí a llevar vos la carne, porque el otro ponga el vino, porque hace 6 meses que se quedó la carne atrasada. O que haga algún depósito ajustable por tasa de inflación si está en el mercado financiero, o si es una empresa que acumule stocks y acumule mercadería, que tenga el galpón lleno. A 300 y pico el dólar estaba caro, hoy no está carísimo, pero creo que hay alternativas mejores. Para eso te invitamos a este asado. Gracias, Rodolfo. Gracias, muchísimas gracias. Es buenísimo, gracias como por la siempre, un invitación. honor. Vuelvo a la mesa, está con nosotros Waldo Wolf. ¿Cómo estás, Waldo? Bien. Bueno, sé que hay un tema que vos tomaste especialmente, que es el tema en el sur Mascardi mapuches o autoproclamados mapuches. ¿Qué viste en el operativo? Ahora vamos a ver alguna declaración de Aníbal Fernández también. ¿Qué te pareció del modo que intervino tarde, lo que vos quieras, el gobierno nacional sobre todos esos actos vandálicos y después las quejas dentro de algún sector de gobierno? No, respecto del accionar del gobierno después de la movilización que hubo el fin de semana pasado, me parece que está muy bien. Esto para desterrar ese mito de que somos oposición permanente. Cuando las cosas se hacen, hay que... Bueno, en realidad no está bien, es lo lógico, es lo que tienen que hacer cumplir la ley. Lo que sí vi es la explosión de un conflicto ideológico. Por eso renuncia Gómez Alcorta, que como tantos otros ministros estaban esperando el momento de bajarse del barco, hacen cola para bajarse del barco. Pero me parece que está bien. A mí cuando me tocó conversar con los gendarmes, por supuesto fuera de cámara, preservándolos de la interna partidaria, y estaban realmente consternados porque ellos fueron atacados con munición letal, ahí en la propiedad de los Radales, que es esa foto que circula por ahí de una casilla de gendarmería prendida a fuego y variada con múltiple munición. Y estaban consternados porque habían recibido orden de replegarse. Ellos ya están apertrechados sin munición letal, ellos están con munición antimotines, balas de goma y de estruendo, pero así todo... no hay nada peor para un gendarme que su nombre
que fue formado por la sociedad civil, por la política, por la Constitución y al que se le ha encomendado hacer cumplir la ley, que abandonar la soberanía y abandonar la ley, abandonar el ejercicio de la propiedad privada y la defensa de la propiedad es una cosa terrible para un gendarme, y así lo vivían. La verdad que me conmovió y me sentí muy dolido por ellos. Así que bienvenido que lo han hecho tarde y explota el conflicto ideológico que tienen entre ellos, ¿no? Pero ¿cuál es la jugada? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Interviene, pero les avisa a los pseudo mapuches, miren, vamos a ir? Estoy diciendo algo que no tengo seguridad. ¿Qué es lo que quiso hacer? Hacer pero no hacer, hacer un poco pero no del todo. Bueno, pero es lo que viene haciendo este gobierno. Tienen un conflicto ideológico permanente y tienen una característica que para mí es patológica. Yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero por ahí porque estoy psicoanalizado. Yo no puedo creer la manera en que te relatan la realidad. Pasó este fin de semana o el viernes creo que fue lo de Gimnasia Boca. Ellos te relatan la realidad. Tenés a importantes funcionarios de este gobierno que te relatan la realidad. Te dicen que esto está mal, te critican a las fuerzas, generan un caldo de cultivo que lleva a esto, no hay manera. Yo lo dije lamentablemente, pero lo fui previniendo y era muy fácil darse cuenta que en la Argentina, hasta lamentablemente la muerte de este hombre, que muere el hombre, el hincha de Gimnasia Esgrima La Plata, que muere en un escenario trágico, donde por suerte no hubo más víctimas de las que vimos, porque mantuvieron un estadio cerrado y todos vimos cómo tiraban gases lacrimógenos debajo de la tribuna. Los que tenemos experiencia en seguridad, más los que conocemos el deporte, más los que vamos a la cancha, sabemos que esto es una locura. Ahora, te digo, venía diciendo de que el que haya un muerto en la Argentina era cuestión lamentablemente de tiempo, porque te fomentan las tomas en Mascardi diciéndole a la gendarmería que no intervenga. Romantizan a los Moyano entrando a pegarle a los empresarios cuando discuten paritarias. Romantizan al Sudna cuando va y toma el Ministerio de Trabajo. Romantizan cuando la hinchada de Talleres libera un piquete. Y escuchábamos que los presentes decían hay detonaciones de armas de fuego, tienen armas. O sea que este gobierno que te genera el caos y la anomia, esta olla a presión, hace que todos crean que es normal. Es normal ir a la cancha sin entrada, es normal cortar una ruta, es normal tomar una propiedad, es normal tomar un sindicato. Todo es normal. Entonces termina con lo que vimos que terminó, que lamentablemente es una tragedia, ahora podría haber sido mucho peor. A ver, quiero compartir con Waldo y con mis compañeros acá. Aníbal Fernández se refirió a lo que pasó con, fíjense ustedes, con el sur, los mapuches. Leo con estupor que quieren comparar la acción de las fuerzas en Villa Mascardi con la cacería humana que realizó en el pasado el gobierno de Cambiemos. Bueno, y sigue un hilo de tweets, etcétera. Pero bueno, para dar alguna explicación o defenderse de las críticas, llamó al accionar de aquel moto Cambiemos como cacería humana, ¿no? Sí, pero la verdad que me parece de cobarde pegarle a Aníbal Fernández. Uno le pega, digo, mediáticamente a una persona que respeta, a un ministro fuerte, creo que ya es una figura denostada. Vimos que le aviso a Aníbal Fernández que le aterrizó un avión con iraníes que decía que había que hacer un genocidio en la Argentina y no lo vieron los paraguayos, lo vieron los uruguayos. Así que no, yo no le voy a cruzar a Aníbal Fernández. Me parece que sería poco hombre. ¿Por qué demoró tanto el gobierno en hacer este operativo? Porque están quemando propiedades, destruyendo propiedades desde hace años. 2017. 2017. Yo le pregunto al gobierno, me dice, bueno, porque estos mapuches desconocen al Estado argentino. Desde tu punto de vista, ¿por qué demoró tanto el gobierno en ir de alguna manera poner un límite a estos mapuches? ¿Hay un negocio? ¿Pisaron un callo? ¿Qué pasó? Es un tema ideológico, Ventura. Yo, por empezar, me niego a adjetivarlos. Yo cuando alguien viene a tomar mi propiedad no le pregunto qué etnia tiene, de qué religión es, de qué cuadro es o de qué color es. Si viene a tomar mi casa me defiendo, que es lo que hizo Diego Frutos en La Cristalina. Un vecino caracterizado que siempre está, que es el que mostró que él tiene que tener un abogado propio al que tiene que pagarle para que intime y conmine a las fuerzas provinciales a ir a visitar su propiedad porque después se retiran.
Así que ellos tienen un problema ideológico. Es un gobierno que tiene a Massa y a Grabois, que tiene a Gómez Alcorta y a Mansur, que en su momento le pegaba. Tiene a Gómez Alcorta, que fue abogada de Jones Walla. Además fue abogada de Milagro Sala. O sea, una frase hecha y vieja, ¿no? El lobo cuida al gallinero. Es un gobierno, recién yo lo escuchaba al economista Santangelo, brillante su exposición. Es un gobierno que tiene proyectos antagónicos adentro, por eso el país no se mueve. Entonces tiene la mitad del gobierno que dice que hay que hacer cumplir la Constitución. Por eso fíjese que yo felicite a Aníbal Fernández, casi es poco habitual, porque Aníbal Fernández es un pésimo funcionario. Yo no antepongo lo personal a lo institucional, porque cuando hizo las cosas bien, lo felicito. Ahora, como no puede con su genio, después termina pegándole a Cambiemos. Yo les recuerdo que cuando estábamos en Cambiemos, ustedes hablaron antes con Diego Bonadeo de lo que pasaba en las canchas, nosotros no tuvimos muertos en los espectáculos deportivos, fuimos premiados bajo el Ministerio de Seguridad de la señora Patricia Burri, recuerdan ustedes, como las hinchadas que mejor se portaron en el Mundial anterior, porque trabajamos en que no vayan los barrabravas, hoy los barrabravas han vuelto a las canchas. Así que tienen proyectos antagónicos, y con proyectos antagónicos, lamentablemente, los argentinos... Es que Aníbal Fernández le tiene que pegar a Juntos por el Cambio por la interna de ellos, precisamente para decir, tiene críticas de Gómez Alcorta, tiene críticas del diputado Valdés, que dice que le habló al presidente, tiene críticas de sectores de Grabois, entonces tiene que decir, no, pero miren que nosotros hacemos esto, pero Juntos por el Cambio lo hubiera hecho mucho peor. Esa es la reacción de Aníbal. Bien, yo ya, que se hagan cargo. Hace 3 años que son gobierno, le mando un saludo. El diputado Valdés es un vacunado VIP. Digo, yo cada vez que nombran un vacunado VIP que le robó la vacuna a alguno de mis compatriotas, lo subrayo. Bien. Y de repente vamos a cruzar el río, está Gerardo Morales. Gerardo Morales tuvo alguna frase picante con respecto a cómo sería si él compite con Macri, si es que se presenta. Miren ustedes. Gerardo Morales, le voy a poner una paliza en las elecciones. Todo esto venimos de Manes, etcétera. ¿Cómo observas esto? ¿Es sana competencia, sana diversidad? ¿Esto complejiza, enturbia? Es una frase de paliza, no sé si era la frase que ustedes estaban esperando, de PRO. No, yo no espero ni dejo de esperar nada. Morales se tiene que hacer cargo de lo que dice. Mira, yo creo que en la Argentina que viene, y yo trabajo desde mi banca, tengo 1 metro cuadrado, mi raviol, como le digo yo, trabajo en aburrir a la audiencia. Nunca me van a encontrar pegando para adentro. Porque lo que se tiene que preguntar nuestro votante es si nosotros vamos a hacer el mismo papelón que hace Gómez Alcorta con Aníbal Fernández. Y yo no le voy a pegar a Morales ni a Manes. A veces me defiendo con elegancia, no porque me falten ganas ni coraje, sino porque creo que coraje en este momento es decir, muchachos, estén a la altura de las circunstancias. Enfrente tenemos una bomba de tiempo desde el punto de vista económico. Tenemos una bomba de tiempo ideológico. Nos están tomando la Patagonia, nos están cortando la calle todos los días, nos están dejando entrar terroristas. Entonces hay que estar a la altura del momento. Yo estoy convencido que la manera de seducir a nuestro electorado es no contestando este tipo de cosas. Y si está tan convencido que le va a ganar, que compita. Yo, la verdad que cuando creo que le voy a ganar a alguien, vengo del deporte. Lo último que hago es fomentar que no compita. ¿Cómo van a hacer si no hay paso? Porque si no hay paso, el radicalismo tiene sus propios candidatos, el PRO tiene 2 o 3 candidatos presidenciales y después tienen que validar todo esto. ¿Cómo lo van a hacer? No lo tengo claro, estimado. No lo tengo claro. Es difícil la situación, sí, es difícil. No lo tengo claro. Por empezar, trabajo para que haya paso. Creo que es una falta de respeto a la previsibilidad. Un país que te cambia las reglas del juego en todo momento. Es como que vos te preparaste 4 años para jugar al fútbol y 10 minutos antes te dicen, pero ahora vamos a jugar al básquet. Entonces vos no trabajaste. Hoy, lamentablemente, los padrones no están confeccionados de esa manera. Pero es un escenario que no soy ningún genio seguido, que no es conveniente. Trabajo para que la ciudadanía tome conciencia de que hay que hacer presión para que esto no ocurra. Pero vuelvo y perdoname que sea reiterativo. Acá tener coraje es bajar un poco los decibeles y hacerle entender a la ciudadanía, y que la ciudadanía es la que tiene que, el votante tiene que penalizar
este modelo, que para mí es un modelo kirchnerista, porque no es lo mismo confrontar. Yo tengo mi adversario en la política, es el kirchnerismo. Ahora, me permitís hacer un punto, ahora vuelvo a Waldo. ¿Tienen información acerca de si hay diputados de Levita, por ejemplo, o de incluso gente aliada del gobierno que no quiere que se suspendan las PASO? Sí, por eso tiene que ver con lo mismo que está pasando en la definición de los ministros vacantes, que es una puja interna. Entonces, el Evita, así como Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa, dicen que no van a votar. Yo creo que no van a votar la suspensión de las PASO. Exactamente, o sea, con lo cual hoy si mirás fino en la Cámara de Diputados que él conoce, no tienen los votos. Ahora, la capacidad de Cristina y de Máximo Kirchner de torcer voluntades lo vemos todo el tiempo, con lo cual no es ¿Hasta qué momento calendario tienen para suspender las PASO? No hay ninguna razón. 10 días antes, sí, mira, votamos, se arma de urgencia una votación. Se dice que por caballerosidad política, bla, 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 en el año electoral vos no lo podés hacer, con lo cual tampoco sería lógico, a mí me parece, suspender las PASO a esta altura. Yo creo que tienen músculo, chance para resolver esto, y el Mundial es un momento exacto para que un montón de cosas pasen por abajo. Para que se voten. No tan lejos en número de votos. No, claro. Están cerca de poder suspender las PASO, el gobierno. Es decir, en cuanto se distraiga Juntos por el Cambio, la suspenden. Bien. Y eso lo va a definir Cristina, nadie más. Exactamente. Bien. Dos cositas. La primera es que yo apelo al votante, que es el votante el que yo creo que tiene que penalizar la bravuconada interna. Nuestro adversario es el kirchnerismo. Porque tenemos proyectos antagónicos. Ellos creen en una moneda débil, nosotros creemos en una moneda fuerte, ellos creen en el déficit, nosotros creemos en déficit cero, ellos creen en ser amigos de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Irán, nosotros creemos en el mundo democrático, ellos creen en un Estado omnipresente, nosotros creemos en un Estado eficiente, algunos son un poquito más grandes, otros son un poquito más chicos. Entonces yo apelo a que el votante nuestro penalice a los bravucones o a las bravuconadas. Y número dos, un mensaje a nuestro sector político, todo, amplio como es, de que la calidad de la propuesta no se da por cuán fuerte yo le moje la oreja a mi compañero de espacio de otro partido. Se da en la capacidad que yo tenga de absorberlo dentro del proyecto cuando me toque ganar, y si me toca perder, acompañar, porque eso es lo que nos va a dar la gobernabilidad que este gobierno, que solamente se juntó para llegar al poder con proyectos antagónicos y ha llevado, a mi entender, al peor gobierno de la democracia, no repitamos esa historia y podamos superar lo que no hicimos bien en la crisis. Waldo, espera que está Lucía. Ahora, ¿cuánto diálogo interno tienen hoy en Juntos por el Cambio? Vos lo decías recién, esta particularidad de ser un frente amplio, de tener muchas fuerzas adentro, políticas, porque evidentemente no logran resolver puertas adentro las diferencias que se están dirimiendo públicas, mediáticamente, y que también generan cierta incertidumbre seguramente al electorado más puro del espacio. Mirá, yo estoy dialogando ahora. Hablo con todos. El otro día fue público que lo llamé a Manes, le dije lo que pensaba. En privado le dije cosas en privado. A Morales no tengo una relación directa con Morales. Pero yo vuelvo a lo que decía antes de que hables vos. Es el votante nuestro el que tiene que mejorar la calidad de nuestro espacio. Esa es la manera de dialogar. Si aquellos que creen que diciendo, yo a Macri le mojo la oreja, va a ganar, y nuestro votante lo premia, bueno, nosotros vamos a tener la calidad electoral que representa ese votante que premia. Yo apelo a que nuestro votante castigue al que se hace el bravucón para adentro, porque además, también hay muchos que pegan más para adentro que para afuera. Yo le hice 22 denuncias penales a este gobierno. Me armaron 5. Duermo con un penalista en la mesita de luz porque me han acusado de todo, y a muchos de nosotros. Me pongo a mí, pero somos muchos los que hemos puesto el cuerpo. Entonces, digo, bajemos un poco. Hay muchos que son guapos, digo, que son halcones para afuera, perdón, halcones para adentro y palomas para afuera. Así que yo apelo a que la manera de dialogar siempre es en función de lo que la calidad de nuestro votante aprenda y entienda que este ruido, este fueguito para la tribuna, es
pan para hoy, hambre para mañana. Waldo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A mí me parece que va a sonar el teléfono. Tenía razón, aló. Qué honor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿En qué canal sale esto? Esto va por TN. TN, ¿Con aquí quién hablo? Perdonen, no es que los quiera ningunear. Como usted diría, el saben que no es mi psicólogo, estilo. Diego Seyman, el psicólogo. ¿Cómo le va? Ay, ¿cómo estás, Diego? Yo a ustedes los periodistas los adoro, pero es que no tengo monitor. Acá estoy a ciega como el inmoral de Alberto Fernández, al que le ponen y sacan los ministros sin que se entere, ¿está? Está. ¿Mm? ¿Cómo va? Pero la fuerza de la fe nos va a iluminar. No temáis. No temáis. Necesitamos abrazar la luz. Y no hablo de la luz que suministran Vila y Manzano con Edenor, no, señor. No. Esa luz que la abrazan Ritondo y Doman, que los adoro, pero bueno, tienen vínculos oscuros con el masismo, por más que le hayan ganado el corrupto de Moyano. Hoy es domingo y les voy a tirar a todos, ¿eh? Sí. A ver. Tire nomás. La Tire. Argentina necesita la luz purificadora que solo brindamos del Espíritu Santo y yo. ¿Mm? Esto está en la Biblia. Sí. Por eso le dije a Facundo Manes, déjame ser tu linterna, Facundo. Sé que estás dando el dedo meñique del pie contra todos los muebles. Es como un sonámbulo declarando, pobre. Encima se quiere hacer el profundo y la embarra peor. Pero bueno. Pero es verdad esto, que Lilita, que antes le pegaba más fuerte a Facundo, ahora fue más compasiva. Dijo, Sí. es desproporcionado cómo lo respondieron a Facundo Manes dentro de nuestro propio espacio. Pero sí, hubo troll, hubo ataques coordinados en medio, hubo AFI residual. Y hasta acá llego por ahora. Yo le dije a Horacio el otro día, despertate pelado si querés ser presidente, tenés que dejar de tenerle miedo a Mauricio. Destruílo, písalo. Y eso que yo a Mauricio lo adoro, ¿eh? Sí, y a Juliana también. Siempre. Hace unas tartas y carrot cake que la adoro más todavía. Pero bueno, ya pasó. ¿Qué tarta es la favorita? La de zanahoria. La carrot cake. ¿Está bien? Sí, espectacular. Bueno, es para lo único que sirve. La adoro igual, ¿eh? La adoro. Y a Fernando Iglesias también, que es como un hijito mío. Pero le digo, basta de pegarle a Facundo. No se pasen de halcones porque yo soy de campo y ustedes saben que en el campo a los pájaros molestos los bajamos de un ondazo. Y eso que los adora a los dos. ¿Cómo anda A él y a Patricio el Baililita, ese emprendimiento Baililita? Ahora le está por mandar una ropa a Gerardo Morales. ¿Y qué le mandaría? A ver. Mucho igual no le... Una ruana para que se calme. Yo quiero mostrarle a Porque Adriana esto de Amado. que dijo Mire, hoy, le voy a poner una paliza a Macri. Sí, dijo Se eso. dice, le voy a dar una paliza. Hable con propiedad, Morales. No dijo, sea se amigo lo de voy a Massa, poner por una favor. paliza. Pero fíjese, le quiero... Por favor. Ya, digamos, no es fashion emergency, pero cuénteme, ¿no es muy elegante como está Adriana Amado vestida? Muy bien. Ay, esos collares. Qué divina que es. Diga algo, Gracias. dialoguen. No, bueno, la elegancia que tiene ella también, hay que destacarlo. Ahí Ay, está. es adorable esta chica, es adorable. Tendría que participar más en la mesa, ¿está? A ver, Mucho dígale. huevo, mucho maple esa mesa. Mucho más, sí, es verdad. Háblele, bueno, dígale usted. ¿Usted qué me aconseja, Lilita? ¿Usted que sabe A ver, hablar? ¿cómo haría? Venite un fin de semana a Exaltación de la Cruz. Ay, la vas a pasar Ay, qué divertido divina. sería, sí. ¿Y con qué le va a Te convidar? quiero tener de community manager, ¿eh? Sí, Porque es muy buena sí, palabra. unos cuantos Todo. consejos para darle, unos cuantos consejos. Bueno, ¿le van a hacer algo rico si va? ¿La van a esperar con algo rico? Sí, por supuesto. ¿Con qué? Vamos a hacer unos choripanes. Ah, está muy bien. Ay, no sé. Bueno, muy bien. Gracias, Lilita. Con agua bendita. Yo no le pongo chimichurri, le pongo agua Sí, que bendita. es al verdad. choripán. Gracias, Lilita. Bueno, chao, chicos. Adiós. Mañana quizás voy a lo de Joaquín. Permítame. Voy a buscar a Lucía Salinas, que está allí para contarnos que... Miren esa colección de ceros en fila. Sí. Ahora les quiero mostrar. ¿Cuántos? 600.000 millones les presento. Aquí todos los ceros haciendo fila. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es lo que junta 600.000 millones de pesos? Casi una abstracción, salvo que Sí. pasemos a dólares. Sí, sí, un número enorme 2.000 millones de dólares. en rojo. Vos decís, puede ser un déficit, 300. puede ser una deuda, Sí. puede ser tantas cosas. Es el número
que la gestión anterior a través de 2 organismos, la Unidad de Información Financiera y también la Oficina Anticorrupción, le quiso poner a todas las causas de corrupción. Es decir, 600.000 millones de pesos es el dinero que en distintas causas hay cautelado respecto a bienes, muebles e inmuebles que tienen un pedido de embargo, un pedido de decomiso, también dinero que está embargado, también embargos o inhibiciones de bienes sobre las personas investigadas. 600.000 millones de pesos sobre los cuales el actual gobierno no ha tomado ninguna decisión. Porque para tomar esa decisión habría que tener primero una ley de extinción de dominio aprobada por el Congreso y después, si querés, charlamos un poquito sobre eso. Pero Bien. te muestro algunas imágenes emblemáticas que componen estos 600.000 millones de pesos. Más de 4,5 millones de dólares. Acá tenés la imagen cuando la justicia allanó, abrió esas cajas de seguridad y encontró este dinero que le pertenece ¿a quién? A Florencia Kirchner. Este dinero, ¿sabes dónde está hoy? En el Banco Central. Un dinero que está termosellado, que está bajo resguardo judicial y que, como para la justicia aún Florencia Kirchner no supo explicar cómo dio con esta cifra, cómo se hizo de este dinero físico, está embargado, a la espera de que se tome alguna decisión más en el marco de la justicia, que sea avanzar sobre este dinero o restituírselo a Florencia Kirchner. Florencia Kirchner fue hasta la Corte Suprema de Justicia para pedir la devolución de este dinero y el máximo tribunal de nuestro país le dijo que no tiene lugar ese reclamo. Otros ejemplos, a ver. Bueno, este yate que acá lo ves sin el ploteo ese de bienes recuperados de la corrupción que le había colocado el gobierno de Mauricio Macri, es uno de los bienes de Ricardo Jaime, el único de los exfuncionarios kirchneristas que continúa preso por corrupción. Repetilo para la teoría del lawfare. El único exfuncionario kirchnerista que continúa preso en un penitenciario federal por causas de corrupción es Ricardo Jaime. Los demás, uno. En 2016 había más de 47 exfuncionarios, dirigentes políticos, empresarios vinculados al kirchnerismo detenidos. Hoy solo queda Ricardo Jaime. Bien, este es uno de sus bienes. $1 millón le costó en su momento comprar al funcionario esa embarcación. Autos de lujo. Negra. La flota negra de Lázaro Báez en un galpón escondido en Río Gallegos, que se evaluó en 2016 en unos 5 millones de pesos. Se había pedido tiene que ser más. Yo estoy viendo una Porsche ahí. No, tiene que ser mucho más. De dólares, perdón. Ah, bueno. De dólares. Porque Ahora además, sí. este es solo una parte. Había otros autos de colección y otro tipo de vehículos también que la justicia está intentando rematarlos para ver si recupera algo de lo que consideró son bienes de la corrupción. Bien. Por ahora, nadie los ha comprado. Otra más. Mira este lujoso edificio. Tremendo esto. Que no está acá en Buenos Aires, sino que estamos hablando de este edificio emblemático que se encuentra frente al Central Park en Nueva York. El departamento, ¿quién lo compró? Daniel Muñoz, quien fue el ex secretario privado de Néstor Kirchner y pagó por ese departamento de 240 metros cuadrados, cerca de 15 millones de dólares. ¿Con qué? Con dinero que la justicia dijo era dinero de la corrupción. No sé si tenemos algunas imágenes más de algunos ejemplos. Bueno, estos son solo algunas de las imágenes emblemáticas, si querés ponerlo de alguna manera, de estos 600.000 millones de pesos que se espera, porque la justicia también está esperando que la política avance con esto que todos conocen, una ley de extinción de dominio. Gracias. Y ahora voy a charlar con mucho gusto. Encantado de recibirte aquí en este programa. Es Cecilia Goyeneche, fiscal entrerriana. Ustedes la recuerdan. Investigaba la corrupción en Entre Ríos, investigaba la corrupción en casos de Uribarri y fue destituida. Así es. Quiero preguntarte por esto primero. ¿Qué pasa con estos bienes efectivos y bienes, muebles y inmuebles que están en una especie de limbo, retenidos, pero tampoco se ejecutan? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué pasaría con esto? ¿Qué debería ocurrir?
Bueno, el caso de los bienes estos que están al menos embargados es una buenísima noticia, ¿no? Porque al menos están con la expectativa de que ese bien pase al Estado, se liquide o se utilice para otros fines, ¿no? El problema es que eso es un porcentaje ínfimo de los bienes que podrían recuperarse en causas de corrupción. Es muy difícil llegar a un recupero de bienes, incluso a un embargo de bienes es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema donde requerimos declarar la culpabilidad primero de la persona y a partir de ahí demostrar que cada uno de los bienes adquiridos por esa persona son derivados de los hechos de corrupción, y esto es muy difícil. Entonces, hasta que eso no ocurre, los bienes primero quedan en un limbo y si no se llegaron a embargar a tiempo, desaparecen directamente. Entonces, la verdad que ¿cómo podría ser sin violar garantías constitucionales? ¿Cómo sí podría funcionar? Para empezar, lo que no tenemos, es razonable, por un lado, obviamente, de que el bien se recupere una vez que se llega a la culpabilidad. El problema es que no hay... la culpabilidad en este caso es sentencia de la Corte al final de todo. Sí, o al menos podría ser una sentencia condenatoria en primera instancia que se empiece a ejecutar en aspectos económicos, digamos. El problema es que además no hay herramientas. No hay herramientas. Esto, imagínense que el recupero de bienes es algo que las fiscalías es algo sumamente difícil porque generalmente no cuenta con personal, no cuenta con herramientas siquiera para descubrir dónde están los bienes, ¿no? ¿Tenés el ejemplo de un país que nos diga, mira, en este país hacen así con este tipo de cosas y funciona razonablemente? Nosotros seguimos un modelo de investigación por mucho tiempo más orientado a lo europeo, al enfoque garantista, ¿no? Al enfoque de las garantías. Creo que lo que en esto es necesario es imitar un poco el modelo norteamericano. ¿Cómo hacen? Buscan la eficiencia, ¿no? Entonces buscan colaboradores, buscan información anticipada sobre dónde están los bienes, le dan herramientas a los fiscales para obtener información. Imagínense que los fiscales el bien está detrás de un secreto fiscal, de un secreto bancario. En Argentina nosotros los fiscales no tenemos la posibilidad de acceder a esa información, sino a través de decisiones judiciales que nos permitan ir buscando, y para obtener esa decisión judicial hay que tener elementos más o menos que indiquen la existencia de esos bienes. Hay que tener no es tan fácil el descubrimiento de dónde están esos bienes, ¿no? Eso es lo que es un problema para nosotros. Vos fuiste destituida. Sí. Vas en recurso a la Corte a ver si la Corte da vuelta a esto, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y? Bueno, estoy a la espera de eso. Tengo varios recursos en este momento, esencialmente un recurso en una acción de amparo que estaba corriendo en paralelo a mi destitución, que está en la Corte ya, y a la vez tengo el recurso sobre la destitución que todavía está en la provincia de Entre Ríos, donde ni siquiera lo han tratado ese recurso, no han decidido si me lo conceden o no. Así que estoy ahí en un estado de congelamiento a la espera de que eso se resuelva. Pero, junto con el fiscal Campagnoli y otros fiscales, hubo un evento medio único, ¿no? En La Matanza, un encuentro anticorrupción. Sí, así es. Fuimos invitados por María Eugenia Talarico, en mi caso, que organizaron en La Matanza un encuentro contra la corrupción para traerlo a la discusión política. ¿Por qué en La Matanza? Como emblema La Matanza, como bastión. Creo que decidieron hacerlo en un lugar distinto a Capital Federal, y donde esto... Me parece que, la idea de que la corrupción genera vulneración a derechos humanos es algo con la que tenemos que amigarnos, ¿no? ¿Por qué? A ver, explícalo. Esto no circula mucho esta idea. ¿Por qué vulnera derechos humanos la corrupción? Creo que cuando vemos la pobreza en la que está sumida una parte enorme de la población de nuestro país, no hay una explicación mejor que los años y años y décadas de corrupción que caracterizan el ejercicio de la función pública, o alguna parte del ejercicio de la función pública en Argentina. Creo que... lo que pasa con la corrupción es que la sustracción de dineros del ciudadano, que esta es la corrupción, ¿no? El uso del dinero del ciudadano para un interés personal del funcionario en lugar de utilizarlo para el bien común. Esta decisión de usarlo para un interés personal
es un robo a quien no al Estado, como pareciera esta entelequia del Estado, es un robo a quien lo necesita, a quien requiere de ese servicio, de ese dinero aplicado a sus intereses y a la satisfacción de sus necesidades más básicas, ¿no? Hay gente que ya condena la corrupción, una muy buena parte de la población está a favor de que se investigue, se pone mal con eso. Es decir, define un voto para una parte de la población, para otra parte de la población no. Y una parte de la población, esta que te digo a lo último, por ahí piensa, corrupción hay más o menos siempre en todos lados, habrá por temporadas más, por temporadas menos, no hay un problema ahí, no es esa la causa de la pobreza. ¿Qué les dirías a los que piensan así? Y bueno, la corrupción es como la polución, habrá más, habrá menos, pero está en todos lados. Es que lo que pasa que esta visión cuantitativa de la corrupción me parece que es muy relevante, ¿no? Nosotros en Argentina estamos, me parece, tengo la sensación, yo al menos como ciudadana también, ¿no? Esta percepción de que no tenemos muy claro cuáles son los límites normativos, ¿no? No tenemos muy claro y creo que en el ejercicio de la función pública eso es bastante patente, ¿no? Cuando hay algún límite, alguna norma que impone algún límite vinculado a algo que está pasando, la primera reacción es la modificación, ¿no? Entonces, si la Corte no nos gusta, modificamos el número de integrantes de la Corte. Si vemos que no nos va a salir favorable la próxima sentencia, ponemos esto en análisis. Entonces, creo que el análisis de la corrupción, es decir, obviamente que como el delito, la corrupción son hechos delictivos, siempre va a haber hechos delictivos, van a haber, obviamente que va a haber una tasa existente. El problema es que cuando esto llega a un nivel tan alto como el de Argentina, donde los números de la corrupción ya no se miden con cifras, sino con porcentaje del PBI, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de una erosión de nuestras reglas de trato cotidiano. Es decir, nosotros como ciudadanos de un mismo país hemos consensuado orientarnos por un sistema normativo que parece que ahora no tenemos tan claro cuál es ese sistema normativo y en todo caso yo, a lo mejor como contribuyente, pienso que no merece la pena pagar los impuestos porque de todos modos lo roban, ¿no? Pero entonces, si estamos en este estado de pensamiento, ya no hay, parece, algo en común que nos une. Entonces nosotros tenemos que reconstruir eso que tenemos en común, que es las reglas de juego. Y en esto me parece fundamental no solamente las investigaciones de corrupción, sino que estas investigaciones lleguen a sentencias definitivas. Esto creo que un poco lo que pasó en Entre Ríos, que terminó con mi destitución y que también vemos acá en Capital Federal algunos síntomas de algo similar en relación a causas importantes de corrupción, es un poco una reacción al cambio que podría significar en la situación social la idea de que el político, el funcionario, tiene que estar pensando no solamente en que lo que hace es un hecho de corrupción, sino que además es posible que sea castigado por eso. Bien, ¿no? Cecilia, me tenés que decir sí o no. ¿Te está gustando un poco la política como para meterte? ¿Sí o no? Porque tengo que ir a recibir a Sucho. A mí lo que me gusta es la cosa pública, ¿no? Como cualquiera que ha estado en eso, he sido funcionaria por eso, no la política en sí misma. Pero, o la política en un sentido muy amplio, ¿no? Bien, o sea, medio que sí. No es algo que sea mi proyecto a corto plazo, digamos, ¿no? Bien, muchísimas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias. Un saludo, realmente gracias por haber venido. Sucho querido, ¿cómo está? Suerte. Que es el hombre que pregunta mientras camina. Hablamos hace un rato con Santangelo de las bombas que se van acumulando. Una es, por ejemplo, la famosa deuda en pesos. Y así como esta idea de, bueno, los incentivos es que le explote al que viene, la gran bomba. Y sin embargo, hay microexplosiones o no tan micro, ¿verdad? Dale, como él lo habló y fue muy claro, déjeme avanzar sobre el punto que planteó él y para no repetir lo mismo. Y titulé la columna, si quieren, para debatir, que ya no importa tanto como inversor. Cualquiera que con nosotros como ciudadanos, un inversor, un empresario, lo que fuera, si titularía la columna diría, ya no importa tanto lo que va a hacer el gobierno, sino lo que hagamos nosotros como sociedad una vez que nos enteremos de las cosas que hace el gobierno. Porque no solo importa lo que hacen, sino qué pasa con lo que hacen, cómo reaccionamos, si te molesta o no la corrupción. ¿Invertirías en un lugar donde no importa si corrompen o no corrompen?
¿Te invertirías en una sociedad donde te pueden cortar una calle, te pueden tomar un colegio o te pueden, no sé, agarrar parte de tu tierra y no pasa nada? Entonces, esa es la pregunta. Y desarrollo ahora. La deuda en pesos, que va ajustando al 100% mensual, que hablaban recién, te planteo un escenario muy complicado para lo que viene, pero hoy solo planteo el escenario. Voy a tener una deuda en pesos cada vez más alta, que se duplica cada año. Sumado a eso, es contribución de inflación, porque es tasa de interés. Para los de mi escuela, la emisión monetaria para cubrir eso inevitablemente va a producir más inflación. Para la otra escuela, la escuela si querés más del gobierno, multicausal, si me suben los salarios, como hablaban con Santangelo, más del 100%, si me suben las tarifas, si me sube el tipo de cambio, el real, y si ¿cómo van a hacer para bajar la inflación? Por lo tanto, la expectativa es de más inflación. Dicho esto, entonces, ¿qué van a hacer? Y aparte, perdón, una cosa más, vamos a tener menos dólares. ¿Por qué? La sequía es fuerte. Den una vuelta por el campo. La sequía es fuerte. Ojo con este dato que no está todavía tan presente en las mesas, ya, la mesa periodística. Maíz y trigo, que eso sí va a la mesa de los argentinos, tenés mucho menos cantidad, a menor precio. Pero por una cuestión climática. Por una cuestión climática. Y ahí quiero ver qué hacemos después que le pedimos tanto al campo. Bueno, Macri tuvo una sequía fuerte que lo perjudicó mucho. En el 2013 lo mismo. Entonces, alguien que siempre te dio, ahora va a haber que asistirlo. Porque siempre te dio cuando estuvo. Y la sequía es fuerte. Y además adelantaron, como bien dijiste vos en el programa al principio, venta de soja, ya no queda mucho en stock. Ya hay que ver el flujo que viene el próximo año. Es probable que como no hay trigo, no hay maíz, haya más soja. Pero lo que digo es vamos a tener menos dólares. Como vamos a tener menos dólares, mi punto es como quieren administrar, van a tratar de restringir quién puede hacer y quién no puede hacer. Y acá quiero contar una escuela, muy chiquito, me lleva 1 minuto 32 segundos porque lo cronometré. Lo tiene medido, lo tengo medido. Muy bien. No, ahora ya me lleva más tiempo porque hablé de más, pero bueno. Voy al punto. Historia clásica, donde los que estudian economía siempre la habrán visto. Hay una historia de un vidriero que le rompen el vidrio. ¿Para qué le rompen el vidrio? Porque el tipo la tiene que reponer. Al reponerlo le da trabajo al que repone, le da trabajo al camión que trae el vidrio, le da el trabajo al que pega, le da trabajo. Entonces decís, che, esto reactiva. Que al tipo tenga que haber invertido en cambiar el vidrio, reactiva un montón de industria, hasta el albañil que lo tiene que poner y que come en el kiosco de la esquina. Entonces eso es bien keynesianismo, que es agarro y digo, bueno, una manera rompiendo, genero trabajo. Pero del otro lado, alguien diría, pará un poquito, porque el vidriero, como tiene que reinvertir en el vidrio, deja de comprarse un traje. Como deja de comprarse un traje, no va, le manda un cumpleaños a un gran fabricante. El señor del negocio que se rompió la vidriera. Claro, el señor del negocio Sí. que se rompió la vidriera no se va a comprar el traje, o ya aprovecho para mandarle feliz cumpleaños a mi amigo Sergio Orloveschi, hoy que fabrica, diciendo, ese va a tener menos consumo. Como tiene menos consumo, va a contratar menos tejer, y así es una distribución entre pobres. El vidriero y su industria van a reactivar los proveedores del vidriero, pero los proveedores... Como un juego de suma cero, en realidad. De reactiva de un lado y desactiva del otro. Entonces, ¿pero quiénes empiezan a pelearse? Entre el vidriero, el textil y lo que fuera. Pelea de pobres sería el segundo título. Ejemplo, ¿y por qué? ¿A dónde vamos a llegar? Suponete que se nos cae un auspiciante. Dios no quiera, se nos cae un auspiciante. Y nosotros perdemos minutos, porque el programa dura 5 minutos menos. Entonces vos tenés que decir, muchachos, tenemos 5 minutos menos. Y Adrián dice, bueno, yo creo que la política es lo más importante. Creo que el problema es de Sucho, que habla demasiado, y creo que hay que bajarlo a Sucho. No, pero pará, yo hablo de economía, de lo que fuera, y empezamos a matarnos entre nosotros. En vez de salir a buscar un auspiciante, empezamos a ser mezquinos entre nosotros. Y eso es lo que noto que está pasando con el empresariado hoy. ¿Por qué? Empezás a ver esta discusión. Che, hay restricciones para la importación. ¿Sabes qué? No dejes viajar a Qatar. Subí el dólar Qatar. Para que los dólares... Que el turismo se prive. Que los turistas se jodan. Pero los dólares son para mí. Y el fondo dice, no, para un poquito. Vos me debés plata a mí. Vos acumular reservas y esos dólares son para mí. Después empezamos, feriado. Qué bueno para el turismo el feriado. Y un tipo que tiene un comercio te va a decir, no, pará. Si tanto feriado yo no voy a vender nada. Se me va toda la gente. Pelea de pobres. Entonces, ahí es donde... Cierro el comentario como abrí con el título. Ya, independientemente de lo que haga el gobierno, como no tiene la credibilidad para ejecutar un plan por todas las divisiones que escuchamos antes, tiene una política no de seducción del capital, sino de restringir lo poco que hay. Bien, espera. Voy a sembrar la pregunta a esto. ¿Y qué
puede hacer, por ejemplo, Massa de acá a 1 año y pico, que es el final del gobierno? Después de la tanda en esta puja distributiva de pobres, donde todos tironean a quién le tienen que habilitar los dólares, pocos que hay, ¿cómo resuelve Massa eso después de la tanda? Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, de logística, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. En la escasez todo el mundo tironea y es lo poco que hay, obviamente me corresponde porque el sector es mucho más importante que aquel sector y que aquel sector. ¿Cómo resuelve Massa eso? Es que sin la credibilidad para sostener un plan es imposible. Esto es lo mismo, dólar a 200 y ya estamos... No, en septiembre lo van a postar. Hacías una encuesta entre todos, no dura septiembre. Bueno, lo hicieron. Mañana te dicen, ¿puede durar algo? Mientras que vos no tengas la credibilidad, porque esto es un plan a largo plazo, de ejecutar algo a largo plazo, no lo vas a resolver en un día. Siempre pongo el mismo ejemplo. Muchachos, no sé si se dieron cuenta. Yo no estoy gordo por lo que comí anoche. Es un proceso de desajuste de un montón de tiempo. No lo voy a resolver no cenando hoy a la noche. ¿Ah, no? Lo vas a... No me alcanzó. No, mira que ayuné el otro día Yom Kippur y no alcanzó. No lo vas a resolver. Necesitas por lo menos 4 o 5 años. Y nosotros mismos fallamos, como autocrítica, que el único plazo que ponemos es el 2023. Cuando hay gente que el 2023 no le cambia la vida. O sea, el tipo necesita producir. Y nosotros de lo único que hablamos es, ¿viste lo que contestó Morales a tal y tal a tal? ¿Vos te crees que el tipo que produce todos los días lo moviliza eso? ¿Le importa mucho? Bueno, mientras que nosotros mismos, como autocrítica, solo hablemos de acá al 2023, ¿qué plan podés ejercer? Sucho, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a hacer la última tanda. Bueno, nos despedimos. Le debemos unos cuantos segundos a Daniel Malnati y ahora no se pierdan a Malnati como ortodoxo judío. Nos vemos mañana, lunes, a la hora de siempre, a las 20.